buenos días a todos, señoras y señores. Bienvenidos a La Nata Sin Filtro y sin La Nata por toda esta semana, porque el señor Jorge Ernesto está de viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica, donde seguramente recibirá el premio más importante de la televisión mundial. Yo creo que se lo trae, Están nominados a los Emmy ahí claro, con PPT. Él cerró anoche su programa diciendo, no, bueno, seguro que no lo gana. Lo lógico es que no lo ganemos. Pero nosotros nos ilusionamos. Pero Jorge, sí, lo vas a traer. lo vas a traer, maestro. Y si no lo trae, bueno, que no vuelva. ¿Estaríamos Leuco sin filtro? Sí, un poquito de vergüenza. A mí me gusta La Nata sin filtro y sin La Nata. ¿Qué elogios? ¿Qué elogios recibió Diego Leuco Todo de la mentira. señora Mirta Legrand? Ah, un gran saludo a Mirta. ¿Te puedo decir una cosa? Muy generosa conmigo. Estás a un Mirta. minuto y medio que te invite. Fui a almorzar con ella. No, pero hace un te voy a invitar tiempo. de nuevo. Ojalá, me encantaría, la pasé muy bien cuando fui. Estaba la ¿Te Negra acordás? Verón, por supuesto, la señora locutora. Me tocó con Insaurralde y con Sirio. Qué mesa. Plena polémica. Qué mesa. Así qué que le mandamos mesaza. un beso grande a Mirta, que siempre es muy generosa para mí. Yo también le mando un beso exageradamente enorme. conmigo. Mirá si te toca con el Alfano y te saca la camisa como Eddie Fite. No, pero yo no Leuco, tengo el ¿qué físico haces? de Edifite. Yo no tengo el físico de Edifite. ¿Tenés Eddie lo podía. tatuajes? Pero No. sos el target de Alfano, No, jovencito, no tengo- carne fresca. Pero mira. si Mirta te pide que te saques la camisa, Leuco, Si no Mirta tenés me lo opción, pide, a ¿no, ver, no, si negra? Mirta me lo pide, Obvio. yo lo hago. Yo no Obvio. tengo ningún inconveniente. Pero aclaro que no tengo el cuerpito ese trabajado que tiene el señor Edifite. Cada Dibujado. uno tiene lo suyo. 10 de la ¿viste? mañana, 42 minutos. Negrita, ¿qué datos son importantes a esta hora y en este momento? Bueno, es importante saber que estamos con 18 grados 9 décimas de temperatura, que es un lunes genial. Si todavía estás en la cama, no abriste la ventana, no te animaste a salir, te cuento que el día está divino, así que vamos, arriba, a arrancar esa semana. Se espera máxima de 24, un día soleado durante todo el día. Qué lindo se te ve a vos, Leuco, también ¿Ah, en sí? el HD. Bueno. Algo debe andar Sí, mal. www.mitrehd.com.ar. Estamos en Facebook, Radio Mitre, en Twitter, @Radio Mitre, y lo que quieras decir lo podés hacer a través del mail, que es lanata@radiomitre.com.ar. Bueno, señores, lunes 29 de septiembre hay un tema importante, obviamente, de la tapa de todos los diarios, porque el miércoles el oficialismo quiere tratar y quiere sancionar, por ende, esta reforma, en realidad, la sanción del nuevo Código Civil. No es una reforma, sino que es el nuevo Código Civil. Hace 10 meses se aprobó, se le dio media sanción en el Senado y ahora sería el turno de los diputados. Hay muchísima polémica con todo esto, hay críticas de la oposición, dentro del oficialismo, de un sector de la iglesia. La verdad es que está muy pero muy caldeado el tema. Incluso el propio senador Miguel Pichetto, que en su momento votó a favor, dijo: voto a favor por disciplina partidaria, pero espero que en diputados este proyecto se modifique para mejor. ¿Y qué pasa? Como suele ocurrir con el oficialismo, no se va a modificar nada y el proyecto quiere el gobierno que salga rápidamente y sin debatirlo ni siquiera en comisión. Para hablar de esto está Elisa Carrió, diputada nacional del Frente Amplio UNEN y obviamente una mujer que sigue de cerca estos temas. Diputada Carrió, muy buenos días. Diego Leuco la saluda aquí en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Quería saber, bueno, primero, así de amplia la pregunta, ¿cuál es su sensación o su reflexión sobre lo que va a ocurrir el día miércoles en la Cámara de Diputados? En realidad lo que tenemos que decir es que el día miércoles lo van a aprobar en un procedimiento absolutamente ilegal, pero también y que viola el principio de formación y sanción de las leyes establecido en la Constitución y el artículo 1 de la Constitución Nacional. Lo segundo que quiero decir es que gran parte de la oposición fue cómplice de esta forma de tratamiento. ¿Por qué? Porque hace 2 años, en el año 2012, se creó una comisión bicameral. Y esto es absolutamente inconstitucional. Las comisiones bicamerales, solo, y yo fui la única, el único bloque que presentó dictamen negativo diciendo que violaba el debido proceso legal, porque la ley, se me siguen, la ley tiene que pasar por una cámara y la otra cámara es revisora, con lo cual no puede haber una bicameral, porque una es de origen y otra es revisora. Entonces no se puede formar una bicameral de diputados y senadores, porque tienen 2 roles distintos. Esto para la formación y sanción de las leyes. Nosotros presentamos un dictamen diciendo que violaba el debido proceso legal y rechazamos. Fuimos los únicos, porque todos querían integrar la bicameral. Este fue un acuerdo que lo hizo Ricardo Gil Lavedra, presidente del Bloque Radical, Federico Pinedo del PRO y Graciela Camaño del PJ-17. Es más, la señora Graciela Camaño en ese programa dijo que yo no quería trabajar. A lo que yo le contesté: yo no formo parte de comisiones inconstitucionales. Diputada, le interrumpo un segundo para aportar un datito informativo. Esta bicameral que usted está diciendo que consideró en su momento ilegal, incluso esta cayó en diciembre de 2013. Sí, o sea, ni siquiera esta sirve. Pero en esa comisión, esas son las trampas en que cae la oposición. Claro.
Claro. ¿Me entienden? Esas son las trampas en que cae la oposición por violar la Constitución y por acuerdos. Entonces ahora cada uno se tiene que arrepentir. Cada uno se tiene que arrepentir. Yo firmé con todos los bloques la impugnación. Pero en ese momento yo planteé, ¿qué va a pasar cuando se sancione la ley en el Senado? ¿A qué comisiones va a ir? ¿A qué bicameral? ¿Cómo va a ir a una bicameral donde los senadores ya se pidieron? Claro. ¿A qué comisiones incluso Kunkel se acercó, se dio cuenta de la barbaridad y dijo, vamos a pasar a las comisiones ordinarias? Eso está escrito, está en Facebook, van a estar todos mis dictámenes. Cuando salió el dictamen de la bicameral, yo la volví a impugnar. Es decir, y en ningún colegio de abogados, también lo quiero decir, ninguna organización de la justicia salió a respaldarme. Ninguna nota en el diario salió. Son una muy pequeña en el Diario de la Nación. ¿Y por qué cree que pasó eso, diputada? Porque nadie registra los acontecimientos graves que suceden en silencio. Carrió, Maru, Entonces ahora estamos presentando en este momento un amparo, Fernando Sánchez y yo somos los únicos legitimados, porque el problema de los otros es que no tienen legitimación. ¿Quiénes integran esa bicameral o integraban esa bicameral? El presidente del PRO, Ricardo Gelavedra, Mario Negri, Graciela Camaño. Ellos recorrieron con el país con el presidente de la Cámara. Y ahora viene la trampa de el propio oficialismo, le ponen la orden del día, que es inconstitucional también, que aún, pero no se puede crear una bicameral, ¿me entienden? Porque estamos en Cámara Revisora. Yo nunca vi, lo dije en este discurso, nunca vi una cosa tan terrible, le cité Vidal Campos, le cité en su momento. Hoy acompañé a la oposición, pero esto es lo mismo que el juicio político a Vudú, le dije, por favor, no lo presenten. Por favor, no lo presenten, le vamos a terminar garantizando impunidad. ¿Qué pasó? Rechazaron. Carrión. Entonces creo que hay una reflexión también muy profunda acerca de que hay personas que por figurar son capaces de violar la Constitución. No el oficialismo que quiere trampear. Y acá hay un papel muy importante de Lorenzetti. Miren, este código le va a dar millones de pesos al presidente de la Corte. ¿por qué? Porque tiene acordado ya con la editorial, que seguramente es de él, Rubinsal Consoni, que también lo denuncié, que es un negocio de millones. Piensen que todos los abogados mañana tienen que comprar o pasado mañana el Código Civil comentado. ¿Quién los hace? Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, que van a ganar millones con esto. ¿Qué juez va a controlar si esto es constitucional o no? Al final, Ricardo Lorenzetti y Hayton de Nolasco. ¿A quién pertenece la facultad? Al Congreso de la Nación. Resulta que intervino la Corte, parte de la Corte, intervino Zanini, intervino el Senado, pero diputados ni interviene, solo va a levantar las manos, Carrió. cuando es una facultad del Congreso de la Nación. Entonces, en esta instancia donde el proyecto ya tiene media sanción del Senado y por lo que usted dice, y nosotros sabemos, va a llegar al recinto en Así es, diputados miércoles. el miércoles, ¿qué existe todavía alguna instancia para evitar que este código... Un amparo. Eso es lo que van a Que hacer estamos ustedes. presentando en este momento, lo estoy hablando con Fernando Sánchez porque no conseguimos que otro de la oposición, Fernando Sánchez es nuevo. Nosotros no pueden presentar amparos. En ese ¿entienden? amparo que van a pedir, que no se, que una medida Una innovadora. medida cautelar porque viola el principio de representación política. Como un diputado que entró cuando ni siquiera la bicameral ya estaba agotada, porque ahí se caen todas las comisiones, puede votar sin pasar por comisión, que además tiene origen constitucional. Ahora, diputada, los efectos prácticos, ¿qué va a tener? A los efectos prácticos, porque claro, porque mucha amargura, este mucha código, amargura, porque lo que no se previene causa daño, pero yo le pregunto, porque el código nuevo, el Código Civil, empezaría a regir a partir del 1 de enero del año 2016. La medida de no innovar, ¿qué efectos prácticos tendría hasta entonces? Que no se tratara el tema en el recinto. Directamente que no se trate el tema. Hasta Ahora, tanto no se resuelva el amparo. Y si el Perfecto. amparo resuelve que tiene que pasar a las comisiones, entonces pasaría donde tiene que pasar, que es a la Comisión de Legislación General, para ser discutido. ¿Cómo es posible que los representantes del pueblo de la Nación, cuando la facultad de dictar el Código Civil es del Congreso de la Nación, donde está la representación
Poco tarde, ¿me entendieron? Pero ¿por qué, Ahora ¿por qué yo se firmé el arrepintió? escrito con Federico Pinedo, con Mario Negri, que en ese momento no era presidente de bloque, pero todos lo integraron. Y- Bueno, eran tiempos del 1,8, se imagina que yo era la persona más despreciada de la Argentina. ¿Pero por qué usted dice que se arrepintieron? Porque hemos presentado la nota de impugnación ante el presidente de la Cámara. ¿Y cómo justifican que en el pasado hayan tenido una postura distinta? No sé, le tiene que preguntar a ellos y por qué solo firmamos el amparo. Mire, también está Wiener en la Comisión de Legislación General. ¿Por qué no le preguntan a Wiener qué va a hacer? Diputada, la corremos un segundo del debate por el Código Civil porque hay otro tema importante aquí que le quiere consultar Maru Dufar. Carrió, se viene hablando, bueno, desde ayer a partir de las declaraciones del titular de la Cedronar, de padre Juan Carlos Molina, respecto de la bueno, en realidad ellos dicen no es despenalización del consumo de drogas, sino no criminalización de quien consume drogas. Quiero conocer su opinión y si conocía cuál era el avance o la discusión en el Congreso de este proyecto. ¿De cuál proyecto? A ver. Bueno, Molina dice que van a modificar dos, el 5 y el 14, si yo no recuerdo mal, dos artículos que tienen que ver con justamente la no criminalización de quien consume drogas. Plantea como una mirada distinta respecto del problema. Mire, la verdad es que el consumo, la tenencia para consumo no está criminalizada, porque en realidad la persona no va detenida. Está bien, pero eso no es por el fallo, no es por los fallos. Los fallos son correctos porque no hubo criminalización, porque Por la eso verdad es digo, que Lo la que ley, dice Molina es que transformar en ley lo que ahora se aplica por jurisprudencia. Claro. Así es, hoy no hay criminalización. El problema sí que al sacar la ley van a tener que resolver otro problema. Es que hacen los padres con los chicos muy adictos que no tienen otra forma de intervención porque no los pueden llevar coactivamente a un centro de adicciones para su recuperación. Pero Se mueren. en principio estaría de acuerdo usted entonces. No, los padres hoy van a los juzgados para requerir del juez la internación. Si no crean una instancia alternativa, los padres y los familiares no tienen otra forma de poder salvar vidas en la Argentina. Uno de Y los esto argumentos... hay que reflexionarlo. Uno de los argumentos que esgrime el padre Juan Carlos Molina es que él dice 3 argumentos, después lo desarrollaremos con más profundidad, pero uno que es el que le quiero consultar dice que el Estado está presente, porque están trabajando activamente para El que... Estado está ausente, Eso le quería no hay preguntar. centros de rehabilitaciones. Los chicos se mueren de droga por la calle, los chicos del Paco se mueven a los 30 y pico y nunca han hecho nada porque este gobierno ha sido cómplice del crecimiento de la droga. Ha tenido una persona que ha sido la responsable y jefe del narcotráfico y que ha participado en muchísimas cosas como Aníbal Fernández. Entonces, y los Zacarías, por ejemplo, en el tema de la efedrina, están en la Casa de Gobierno con Cristina. Así que a mí no me digan que están haciendo algo cuando no hicieron nunca nada. Este país tendría que estar lleno de centros de rehabilitaciones y los narcos presos. Y hoy los narcos están financiando la campaña de muchos políticos argentinos. Carriola, llevo otro tema. Vio que hoy se trata el tema en la justicia, el juez Gries, el desacato o no de Sí. la Argentina. ¿Usted cómo ve ese tema? Y vamos a esperar. La verdad es que la presidenta podría haber sacado de la recesión a esta nación poniendo una caución sustituta. La verdad es que la cara en ese auto rojo del juez Grecia no da ni para enemigo. Está claro. Si ese es enemigo. O sea, que usted buscó, dice digo, que tendría que haber... que buscar un Superman, pero ese juez encorvado me parece que no da para enemigo. O sea, que ella usted hubiera dice que podido arreglar. tendría que haber reconocido la deuda depositando un No, dinero. no, reconocido no, obligada. Yo digo, miren, en vez de este pago que está en el New York, libéreme, yo pongo el equivalente del dinero acá como caución para seguir negociando la ejecución de la sentencia y pasaba enero. Al país podían venir créditos, Argentina y Cristina no los quiere, se han cerrado las importaciones y las exportaciones, la recesión es profunda, a fin de año cada vez los despidos van a ser mayores y esto expresa la voluntad de daño de la Presidenta de la Nación. Lo que va a hacer ella en diciembre o enero lo desconozco, pero estoy segura que por lo que hizo hasta ahora, Kicillof en enero tampoco arregla. Elisa Carrió, muchas gracias. No, al contrario. Era la diputada Elisa Carrió que estábamos repasando con ella 3 de los temas más importantes del día. Por supuesto, en este orden tiene que ver primero con la sanción finalmente que seguramente ocurrirá el miércoles del nuevo Código Civil, proyecto impulsado sorpresivo y rápidamente por el oficialismo. Luego el debate que desarrollaremos en un ratito también sobre este pedido del titular de la Cedronar, Juan Carlos Molina, para
despenalizar el consumo de drogas, es decir, no criminalizar a aquellos consumidores de, y atención con esto porque es un dato importante, todo tipo de drogas. No habla solamente de las drogas blandas el cura Juan Carlos Molina y por supuesto también la audiencia que hay el día de hoy con el juez Griesa, a ver si la Argentina termina finalmente siendo declarada en desacato o no. Ahora son las 11 de la mañana, como es habitual a esta hora, Mitre informa primero. Bueno, seguimos discutiendo sobre el Código Civil. Uno de los puntos, el artículo 765, es uno de los más polémicos porque tiene que ver justamente con la moneda en la que se contrajo deuda y cómo finalmente se va a pagar esa deuda, ¿verdad? Claro, acá se incorpora un punto que dice que el deudor puede cancelar una obligación en moneda extranjera en pesos al tipo de cambio oficial. Cosa que en este contexto... En este y en muchos otros, no solamente en este, sino en todos los últimos contextos, por lo menos los últimos 50, 60 años en la Argentina, donde efectivamente había una brecha, hay una brecha como en este momento, no es lo mismo que yo te dé, si yo te debo $1.000, que te dé $1.000, que te dé $1.000, le multiplico por 8.50 y te doy 8.500 pesos. Estoy licuando, de esta manera yo estaría como deudor licuando mi deuda respecto en detrimento del acreedor. Y bueno, justamente estamos en comunicación con Pedro Rabasa, que fue economista jefe del Banco Central, para preguntarle qué alcance tiene esto y si, bueno, y qué efectividad puede llegar a tener y cómo puede distorsionar las relaciones hoy comerciales o financieras entre privados, ¿no? Porque el Código Civil justamente tiene que regula todo eso. Regula todo eso. Rabasa, Ismael Bermúdez lo saluda. Buen día, Ismael. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ves ese articulito? Bueno, a ver, hay que ponerlo en contexto. El contexto es esta reforma se presentó en la primera contexto de inicio del 2012 eran, digamos, bastante relevantes porque al principio del 2012 ustedes recordarán que estaba muy de moda lo que se llamaba como pesificación, digamos, sí. Había una ofensiva del gobierno, se acababa de poner el cepo, que se puso a fin de 2011, y había una ofensiva del gobierno tratando de que nada se hiciera en pesos, de que las escrituras se hicieran en pesos, bueno, un montón de cosas. Aparecieron los cedines en el medio como instrumento que intentaba regular ese mercado dolarizado. Exactamente, la idea era, y había claramente una ofensiva que diría política respecto a que por qué los argentinos teníamos dólares y cosas por estilo, lo cual terminó siendo una paradoja, porque el 2012 fue el año en que más pesos se emitieron, menos se los cuidó. Se emitieron, todos los agregados monetarios se emitieron pesos por más en un ritmo anual de más del 40% en los depósitos, en todos. Claro. Y al mismo tiempo se hablaba mucho, y insisto, inicio del 2012, de especificar, todo especificar, sí. Nadie tenía que usar dólares. Y dentro de esto apareció estos dos articulitos, el 765 y 766, que llamaron mucho la atención, porque básicamente pusieron dos pequeños rengloncitos al proyecto original, que permiten pagar deudas que, según dice la letra del artículo, que sean en moneda que no sea de curso legal de la República, que se pueda pagar en moneda de curso legal de la República, o sea, en pesos. En ese momento, bueno, obviamente hubo mucha controversia. Alguna gente del gobierno salió a decir que eso no significaba especificación, pero esto tal vez más para abogados que para economistas, claramente los abogados dijeron que, bueno, alguien va a tener que interpretar para qué se puso esto, a dónde se quiere llegar y qué se quiso hacer, y obviamente lo mismo va a suceder ahora. En realidad abre la puerta para que el día de mañana se discuta si las deudas en dólares se tienen que pagar en dólares o se pueden pagar en pesos y a qué tipo de cambio. Bueno, se supone que el tipo de cambio tiene que ser, disculpe Rabasa, el tipo de cambio tiene que ser el tipo de cambio oficial. Bueno, no va a usar... El artículo originalmente se dice que en la versión que salió de la Casa Rosada decía la palabra tipo de cambio oficial y después en la versión que apareció en el Congreso no lo tiene la palabra tipo de cambio oficial. Pero es lo mismo, en la práctica no es lo mismo porque el único tipo de cambio que hay en la Argentina hay un mercado único de cambio. Coincido completamente, claramente el tipo de cambio, como le llama el gobierno, ilegal, seguramente no puede ser tenido en cuenta, pero ahora tenemos tipos de cambios legales distintos ahora, porque en realidad el famoso contado con liqui es completamente legal. Sí.
Con lo cual, en realidad, sería una pregunta interesante también, ¿qué es lo que van a interpretar, qué interpretarían el día de mañana si algún juez o algún abogado o algún deudor se presenta ante un juez y le dice, yo debo estos dólares, pero acá el artículo del Código Civil me permite pagar con pesos y obviamente el tipo de cambio tiene que ser el oficial? Ahora, ¿esto incluye también a los bancos privados? No, hay un artículo que deja completamente afuera y de forma explícita, es lo único que está afuera, los depósitos en dólares. O sea, el depósito en dólares se devuelven en dólares. Los depósitos en dólares se devuelven en dólares, pero por ejemplo, no hay nada para algo que obviamente llamó la atención en ese momento y obviamente en este momento tiene mucha importancia, que es los títulos públicos. No se dice absolutamente nada, ahora, esto públicos no es y privados. ¿Pero el Código Civil involucra al Estado también? Este es el Código Civil y Comercial, sí, así que es una unificación. Sí. No soy un especialista en temas legales, pero entiendo que este artículo podría aplicarse el día de mañana si hay una ofensiva pro especificación también a títulos públicos y privados. O sea, si el Estado nacional, el Estado es el deudor. Exactamente, pero bueno, eso es una discusión legal, porque en realidad alguien va a tener que interpretar que este artículo está dando lugar a eso y además va a tener que interpretar cuál es el tipo de cambio, lo cual tiene importancia fundamental en este momento, en lo cual hay más de un tipo de cambio legal. Con lo cual me parece que en el Congreso tendrían que discutir a fondo este tema y dejarlo totalmente aclarado, porque de lo contrario va a haber todo tipo de especulación sobre el alcance de este 765, ¿no? 765 y 766, que son estos dos artículos. Exactamente, la verdad es que crea incertidumbre en un momento en el cual no estamos para crear mucha más incertidumbre, eso es bastante claro, donde claramente hay desconfianza, digamos, respecto a cuáles son los próximos pasos que se puedan tomar. Y por otro lado, digamos, insisto que estos artículos aparecieron en el medio de una ofensiva pro especificación, con lo cual es bastante natural y lógico que los economistas, que los abogados, que todos estemos preocupados pensando qué es lo que se pensó, qué estaba atrás de esto, qué idea estaba atrás. La especificación, por supuesto, fracasó. No porque sea una mala idea, ojalá estuviéramos todos especificados, sino porque no protegemos al peso. Está claro. Si no protegemos el peso, nadie va a querer peso, y si nadie quiere peso es imposible especificar una economía. Bueno, muchas gracias, Rabasa, por este diálogo con La Nata Sin Filtro. Hasta la próxima. Ahí estaba Pedro Rabasa, ex gerente de reservas del Banco Central, contándonos un artículo polémico, el 765, el que habla justamente de los dólares, pero hay polémica también con respecto a la legislación laboral y lo que puede llegar a tener que ver con alguna modificación en detrimento de los derechos de los trabajadores. Así que estamos con Horacio Schick, abogado laboralista, también en comunicación telefónica. Schick, buenos días. Diego Leuco lo saluda aquí en el programa de Jorge Lanata junto a Ismael Bermúdez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Diego. Muy bien. Cuéntenos, doctor Schick, ¿qué le parece, digamos, puede generar alguna dificultad a partir del 1 de enero del 2016 para los trabajadores que tengan que hacer algún tipo de reclamos este nuevo código? Exactamente. Yo ya había hablado en un momento con Jorge y con Ismael. No es estrictamente solo los trabajadores, sino, en primer lugar, a todos los dañados, porque el Código Civil, en un aspecto poco tratado, el proyecto, ya desde sus orígenes, hace, en el caso de lesiones, que tenga incapacidad física permanente o psíquica, total o parcial, establece una fórmula de reparación a través de una fórmula, dice el texto del 1746, creo que es el texto del proyecto. La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agoten al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, o sea, sería la jubilación. Este texto, disculpen lo denso de la lectura, equivale a lo que que se aplica no solo a los trabajadores, sino a todos los dañados del ordenamiento jurídico por accidente de tránsito, por daño ambiental. Implica aplicarle una tarifa que originalmente se originó en el año 78 en la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo, que se llamó Fórmula Vuoto, y en el interior del país es la Fórmula Marshall, que es una tarifa que solamente repara en términos matemáticos lo que se llama el lucro cesante y deja fuera de reparar los demás daños que sufre la víctima, como el daño que tiene repercusión en su vida personal, familiar,
el daño psíquico y sobre todo el daño al proyecto de vida. Y esta fórmula fue repudiada por la Corte Suprema actual y la anterior en numerosos fallos, pero particularmente por esta Corte en el fallo Aróstegui, que dice que los daños deben ser, para ser justos y la reparación ser plena y cumplir con el artículo 19 de la Constitución Nacional, debe evaluarse el daño en su totalidad, con todos los criterios. Y si bien el proyecto en sus artículos, cuando se refiere al daño por lesiones, habla de proteger a la víctima en su pérdida de chance, en su integridad personal, en su daño al proyecto de vida, cuando lo cuantifica, responde a esto, que es la fórmula más baja que existe en la actualidad, y que inclusive el propio Lorenzetti, que redactó esta cláusula como la comisión redactora, como autor hace muchos años, que yo lo escribí en mi libro y en artículos de crítica al proyecto, ya hace 2 años cuando se originó, criticaba esta fórmula. Entonces, este es un grave retroceso, porque actualmente los jueces formulan la reparación en caso de daños a la salud, donde no se puede restituir el estado de la persona a la situación anterior, sino a través de reparar primero el daño emergente, a través de reparar los gastos en salud y pagarles esa reparación, darle el lucro cesante, que es lo que únicamente haría la fórmula, reparar el daño moral, pero los demás daños que tienen, como sobre todo es el daño al proyecto de vida, como yo he tenido casos en el estudio, un joven de 22 años que tiene un accidente, en este caso de trabajo, lo que más yo me dedico, pero esto es transpolable a los accidentes de tránsito o de otro tipo, a la mala praxis médica, pierde la vista y era un estudiante universitario, no solamente podemos reparar lo que perdió en su actividad productiva como un empleado de una actividad industrial, sino perdió mucho más, perdió todas sus posibilidades que exceden esta fórmula matemática, que es la más baja. Entonces, acá ahora, por ejemplo, Chic, un ejemplo, en ese caso, vamos a suponer que no es un accidente laboral, pierde la vista en un accidente de auto, y bueno, de tránsito. No se aplica. Entonces la pregunta es, sí. Ese muchacho, vamos a suponer que trabajaba de cadete haciendo, no sé, transportando cosas de cadete de una oficina. ¿Cuánto le pagarían por lo del lucro cesante? Bueno, ¿qué sería? ¿El sueldo que está ganando? No, es un cálculo de una fórmula que establece a través de como dice, se hace un cálculo matemático y que el resultado es en base al salario hasta los 65 años, que es el momento... Por eso, cobré una renta similar al salario... El capital que resulta de un cálculo matemático que es difícil de explicar con unos logaritmos, pero que en resultado da muy bajo y que fue repudiado por la Corte. Pero después Lorenzetti lo incorpora en la fórmula para... Lo pone, por eso es lo que llama la atención, porque la misma Corte en el fallo Aróstegui da vuelta a un fallo de la Sala Tercera que aplicaba la fórmula Wosto. Y esta misma fórmula está reflejada en la Corte, inclusive la propia Sala Tercera de la Cámara del Trabajo, como el juez que la integraba defendía el criterio matemático de reparación, subió la fórmula, estableció lo que llamó la fórmula Méndez, y estiró y dijo no había por qué establecer la fórmula. Ahora, o sea, en conclusión, digamos, de acá lo que surge es que hay una rebaja de la indemnización por daño y esto de daños. Responde para mí al lobby y las compañías de seguros, se ha quedado perdido. Y además hay otra cosa, por ejemplo, el daño punitivo tan común que se series americanas, que es castigar la conducta displicente de los grandes dañadores con organizaciones superiores, solo ha quedado limitado a la ley de derechos de consumidores y a los daños de incidencia colectiva, como puede ser el atraso, algún daño en los servicios de la telefonía celular, pero no se lo priva de aplicar en el daño por lesiones. Lo cual es una discriminación. Estamos hablando de que por accidente de tránsito solamente mueren 8.000 personas por año. Ahora, un tema más, Chic. La responsabilidad del Estado, ¿cómo queda en el nuevo la código? responsabilidad del Estado ya lo habíamos hablado, fue excluida el Código Civil y se estableció una irresponsabilidad, ya lo hablamos largamente en el piso, ¿se acuerda, Ismael? Y donde claramente esto está excluido del Código Civil, se dictó una ley aparte
con un fuerte retroceso de lo que ya Vélez Sarsfield había establecido en 1871 sobre la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio irregular de sus funciones y la responsabilidad objetiva del Estado, como cualquier persona jurídica o física civil, cuando causaren daños a terceros, con las aclaraciones que la jurisprudencia vino dando. Ahora se establecieron limitaciones, retrocesos en una ley aparte que no está en el Código Civil y que ya fue sancionado. Ahora, yo lo que quiero mencionar, y me engancho con la conversación anterior con el exfuncionario del Banco Central, que todo esto va a tener, esto fue como las leyes de la época de Menem, como con la ley de riesgo. Después los jueces van a tener que interpretar y ver si son constitucionales o no. Esta fórmula, después que la Corte dictó 10 fallos en contra de la fórmula Woto, que dictó el fallo Aróstegui, ¿cómo puede ser que se ponga la fórmula más bajista? Ni siquiera se establece la fórmula Méndez, que contempló no la edad jubilatoria en un caso de daños, porque las personas siguen trabajando después de jubilarse, sino alargó el plazo hasta los 75 años. Aunque no estamos de acuerdo con las fórmulas, porque tiene que haber un prudente arbitrio judicial y puede ser un punto de partida, nunca restringir, nunca ir para atrás respecto a lo que la jurisprudencia fue avanzando en función de la evolución de la conciencia crítica y de los jueces y de esta propia Corte Suprema, que en materia de daños fue muy evolucionista y constitucionalizó el principio de no dañar, que en este aspecto el Código retrocede. En los principios generales es muy bueno los artículos que establece. Cuando lo cristaliza en el daño por lesiones, produce un viraje regresivo muy llamativo, ¿no es incluso cierto? como en otros artículos, un retroceso incluso anterior al Código Civil original sancionado por Vélez Sarsfield. Horacio Schick, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Hasta luego. Abogado laboralista, contándonos algunos de los peligros que se pueden llegar a venir si diputados, como es probable, sanciona el miércoles el nuevo Código Civil a partir del 1 de enero del 2016. Mucha importancia al tema de la limitación de la responsabilidad de los funcionarios frente a el los ejemplo actos. Claro es 11, la tragedia de 11. Exactamente, por ejemplo. No se podría reclamar contra los funcionarios en manera civil, obviamente sí penal, pero en manera civil si ocurre nuevamente un accidente, una tragedia como la de 11. 11:25. La futura nueva estrella, en realidad reincide como estrella del Bailando. Después lo vamos a charlar. Dale, Después lo vamos a charlar. No me quiero igual adelantar, pero todavía no está confirmado. me salgo de la vaina. La quiero ver en la torre. Quiero a ustedes de fans. Al lado de... Olvídate. Obvio. Te voy a decir una cosa. Quiero que si venga, volvés al por Bailando, favor. voy a la primera gala que Te bailas. uso en la previa. Sí, Voy a la primera gala que ¿Puedo decir bailas. que nos gustamos? Decí lo que quieras. Si mide, decí lo que quieras. Vamos. Bueno, hablando de medir, muchas incorporaciones en la tele. Muchas incorporaciones. Empezamos por Doman, que está ahora al aire. Sí. Bueno, me gustó, le dieron el ok a Doman hasta diciembre, van a hacer cambios, se están renovando todo. Qué bueno, me parece qué bueno. que se plantearon que desde el Vamos no fue bien, por ahí él solo, con las chicas periodistas y algo muy periodístico que no es lo que por ahí necesita un magazine en la mañana en la tele. Hoy se sumó Tomás Dente como panelista, se sumaron Ariel Wallman, que es el director de la página de espectáculos de Infobae, fue compañero mío en Canal 9, se sumó Paulita Varela, que está en todos lados y le va muy bien, es una gran panelista. Sí, es divina, Paulita. Y la verdad que Doman habló con Ángel de Brito, le pidió un par de consejos, se ve que le está gustando mucho el programa donde vos trabajás con Ángel y Mariana Qué bueno, Fabiani. y la verdad nos va muy bien, Ya así que... Por eso, ya al principio les había invitado, ¿te acordás? Una sección que era el enigmático, que Mariana Sí. se enojó, y bueno, Doman apuesta a algo así, algo un poco más globalizado, con bastante más gente, con diferentes puntos de vista, porque el arte del panelismo hoy en día, que está tan de moda, fuera de la parte periodística, también es un grupo de personas que todos piensen diferente y donde se una un debate. Viste que a la gente le gusta ponerse al lado del Leuco, de Analia Franchín, Sí, de la que claro. es más seria. Viste que hasta Brancatelli, si te pones a pensar, a mí me irrita horrores, pero como panelista logra algo. Sí, claro. En el que yo lo tengo tantas ganas de matar que lo miro nada más que para volverme loca. Y ¿viste? habrá gente que lo ame y que lo mira porque Bueno, lo ama sí. y querrá matar, no sé, a Silvia Fernández Barrio, Es por que el ejemplo. panelista es Matar en eso, términos es- figurados. Sí, ¿no? obvio. Lo aclaro porque en esta época, viste, nunca Sí, se sabe. es matar Hay que en aclarar términos todo. Mucha figurados. susceptibilidad. Mucha Sí. susceptibilidad. En el fondo, la vez que lo conocí me terminó cayendo simpático. Sí. Odio Yo no creo que decirlo. llegue a tanto, pero bueno. Brancatelli, porque si lo ves, es simpaticón el tipo. No se sabe bien Debe para ser un dónde va. personaje. Es un Yo siempre personaje. pienso que es un personaje. Sí, pero igual Sí. todo eso que piensa de los K es así, ¿eh? Igual. Está De los nada, K. nada. Igual tanta entidad, va.
Y bueno, está bien, se terminó Brancatelli, Se terminó. no es tu amigo. Listo. Bueno, bien por el programa de Doma. Vamos a ver cómo le mide estos días. Yo creo que con más gente, haciendo algo más divertido. Ya la semana pasada estuvieron emulando, viste, el show de Tinelli, se pusieron los tacos, bailaron, o sea, como una cosa un poco más descontracturada. La que no está muy descontracturada es Sandra Borghi, como que se siente incómoda, pero digo, señora... No sabés cómo la entiendo, porque es parecido a lo que me toca hacer a mí lo de Mariana. Vos te readaptaste al diario de Mariana. Vos sos divertido, sos filoso. Yo te veo a veces con cada comentario llaninístico de maldad. Se ríe Chactura, comenta Chactura. Oh, yo escucho. Edu también. O sea, está bueno también mostrar una parte que Sí, no sea. Uno no divertido. pierde, sería. Mira la Nata, lo loco que está y es serio. Pero te lo puedo que decir una dice. cosa de verdad, le reentiendo a lo que le pasa a Sandra, porque es re difícil, viste que en el periodismo está como, no digo mal visto, pero uno todo el tiempo trata de no desperfilarse, digo, por ahí se opino de este tema, ¿qué van a decir? Bueno, pero entonces te digo, no y hay hubiera- como que ir no hubiera aflojando, sí, es re agarrado un difícil, magazine. es re difícil. Pero hubiera ido a un noticiero, no un magazine. En un magazine es como, viste, que está la parte de cocina femenina, el debate. Y las mujeres a la mañana no sé si quieren noticia tan dura, para eso te pone TN. ¿Se entiende? Sí. O nos escucha a nosotros, sobre todo ahora cuando hablo yo. Bueno. Pasando a otro tema, la serie Guapas también sigue Fanático incorporando soy. gente. La ¿Sí? serie Guapas sigue perdiendo contra Viudas. No Viudas me se importa, instaló en unos yo soy 16 fiel. puntos. Qué raro, y yo soy fanática de Viudas. Tendría que ser al revés. Yo con Sí. Guapas y vos con... No, a mí me encanta Guapa, me encanta. Lloro con las historias, ¿En todo. serio? El otro día lo vi a Donofrio en el canal, el que hace Donofrio, que le pegué un abrazo, le digo, maestro, ¿cómo me ¿Cuánto hace de esto me llorar? vas a comentar vos? Se sumó Inés Esteves, ¿te gustó la incorporación? Me Sí, encanta ella. Me gustó la de Alfredo Casero. Bueno, Inés Esteves y Extraordinario. Alfredo Caseros, después de 8 años Inés Esteves volvió a la televisión. ¿Se acuerdan que se había retirado para solo ser directora y Sí, me volvió? acuerdo. Buenísima, está bárbara. Dicen que va a ser un personaje polémico y... Después de todo esto, como siguen sin encontrar el rating que esperan porque se clavaron en 13 puntos, se suma la señora Dalma Maradona, Muy de la que bien. no voy a emitir opinión mira. porque para mí es una sumatoria cholulística. O sea, yo creo que Dalma es actriz por su papá. Pero bueno, Bueno. es una opinión. No te personal metas, mía. no te metas con los hijos de Te pido por Dios. ¿Cómo es lo del bailando? Dale que nos estamos. No te soporto. Sí. No seas maradoniano, porque sos como Brancatelli. No, Bueno. yo soy re crítico de Maradona, pero digo, pobre, Jan. No, Dalma. Dalma. Pobre. No, pobre, es un amor Dalma, pero yo creo que labura más por ser hija de él que por ser buena bueno. actriz. Muchos. Bueno, somos el así. repechaje no va a ser el repechaje que se había dicho al principio, que van a volver los que ya salieron y se va a hacer como un mini bailando entre ellos, sino que Tinelli, que es un gran usador de las redes sociales, Sí. que antes no tenía Facebook ni Twitter, ahora tiene todo y juega al Y la preguntado todo el rompe. día y la rompe. Está haciendo que la gente vote por Twitter y van a abrir unas líneas telefónicas desde esta semana. Cualquiera, el que te guste, Mardufar, Leuco. Sí. Bueno, No. entramos también. los Janina que- Latorre, claro, por y supuesto. yo parece que tuve muchos votos. Muy bien. Parece. ¿Cómo hay que Ay, votarte, qué bueno. Yanni, para que entres? Tenés que tuitear directamente @Cuervo Tinelli Sí. o este es el show, que son los programas de ellos, y decir quiero que vuelva Janina La Torre Bueno, al repechaje. atención a los Vótenme, oyentes de La vótenme, Nata quiero Sin bailar, Filtro. quiero Dale. bailar, quiero mostrar el culo un Vamos poco más. todos. Si Janina La Torre va a lo de Marcelo, vamos todos a saludar a la favor, primera gala. conmigo, Va Chactura, va Ismael Bermúdez, que está Absolutamente. como loco, nos dice todos los días, yo quiero ir al bailando. Armamos el conjuntorio, Maru lo Dufar, demás. va la Ah, Negra Yanina, Verón, vamos con vamos con carteles, Eric todo Elizabeth. eso. Va Croma, que Aguante, está. Yanina. Croma está Aguante, desesperado Yanina. por ir al Ay, bailando. qué linda, los quiero. No quiero parecer buena. Chau, me voy al repechaje. Hasta Bueno, suerte La Torre, ¿eh? Si ganás, vamos todos. 11:44. ¿Qué significa la despenalización? Que el consumidor, el que sea en la calle agarrado con una cantidad, por supuesto, lógica que sea para consumo personal de Con droga, un cigarrillo, dos de cigarrillos marihuana, por ejemplo, no puede ser imputado penalmente, no puede ser detenido, no puede recibir acciones legales en su No te contra. pueden llevar preso por estar. Exactamente. Lo novedoso es que no habla solamente de la marihuana, como decíamos recién, es decir, de las drogas blandas, sino que dice Juan Carlos Molina de todas las drogas. De todas las drogas, que no se puede penalizar al consumidor. Y da 3 argumentos que me parece que vale la pena repasar. Dice, tengo 3 argumentos. Uno es la no criminalización del consumidor de drogas prohibidas para sacarle trabajo a la policía y a los juzgados que se la agarran con el más débil, un argumento con el cual se puede estar bastante de acuerdo. El segundo es económico, es decir, para que los recursos vayan a donde tengan que estar, ahí puede haber cierta disidencia, pero el más curioso, y me parece que nadie puede estar de acuerdo, es el tercero, donde dice que esto se puede hacer porque hoy el Estado está presente, estamos trabajando para que aquellos que consumen tengan asistencia. Bueno, me parece que ha quedado claro en cientos de oportunidades que el Estado no está presente, ni en este, ni en otras situaciones vinculadas, debatimos largo la semana pasada con respecto a la inseguridad, y ahí tampoco está presente. Entonces, despertó muchísima polémica. Y Mercedes Ninzi encontró un audio, la verdad que es bastante impactante, es un hallazgo periodístico, porque está en el móvil con las madres de la red de familias de víctimas de la droga,
obviamente una organización que sufre muchísimo este tema y en carne propia, y parece que conversaron con el Cuna Molina en otro momento y él le desmintió que el gobierno fuese a plantear esto. Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Diego. Sí, vos sabés que el video es muy largo. Hubo una reunión los primeros días de agosto, creo el 21 de agosto. Siempre hay una reunión una vez por mes entre el grupo de madres, la red de madres y familiares de víctimas de las drogas, y se reúnen con Molina y se han ido reuniendo con los distintos funcionarios del Cedronar que han pasado durante los años para ver cómo se resuelve este tema, porque la mayoría de las madres o tienen hijos presos por el tema de la droga, o tienen hijos drogadictos que no los pueden salvar de ninguna manera, o les mataron los hijos. O sea, es gente que le ha pasado de todo. La cuestión es que el 21 de agosto hubo una reunión con estos familiares y si vos escuchas y ves el video, no podés creer. Es otro Molina. O sea, en ese video, en ese audio que vas a presentar ahora, está el padre Juan Carlos Molina, el mismo que dirige la Cedronar, el mismo que habla de la despenalización de todo tipo de drogas, está en este video, en este audio obviamente, porque esto es radio, que vamos a presentar ahora. Claro, claro, el video tiene como 1 hora y media, y bueno, si te parece escuchamos un poquito y ya les voy a contar un poco más de las cosas que dice, y también vamos a hablar, por supuesto, con las señoras que estuvieron ese día reunidas con él. A ver, dale. Cedronar oficialmente, y por lo tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nunca salió a hablar de este tema, primero. Esto es una promoción de los medios, ¿no? Porque quieren instalar el tema, y de algunos legisladores que les interesa el tema, en primer lugar. Segundo lugar, nosotros no hablamos nunca... Pero sí. una cosa que sí. O sea, lo que aparece en los medios con tu foto, con Diana Conti, que la tengo acá, ¿no es cierto?, hablando sobre la despenalización. Nunca hablamos de la despenalización con Diana Conti. Bueno, pero es lo que dicen los medios. Pero es lo que dice la Nación, es un problema de la Nación. No, no es la Nación. Sí, salió la Nación. Y la gente de Open Society Foundation, y la gente de Open Society Foundation, la gente de Open Society vino a hablar conmigo, está por un encuentro que voy a tener en San Pablo, para conocer la experiencia, cómo está trabajando con los vaqueros en San Pablo, en Brasil. No vino para otra cosa. Lo demás es todo invento de ellos. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Nos contás cómo es? Sí, ¿qué estamos pensando nosotros? Yo siempre he hablado, y me van a escuchar, hablar de no criminalizar. Hoy tenemos 3 elementos. Primero, una violencia institucional que ha vuelto a ser violenta, ¿verdad? La policía caga para los pibes, los mete presos por tener un porro, 2 porros, 3 porros, o encontrarlos. En eso tenemos miles de denuncias que están frenadas. La Plata, hay 1.200 millones que se invierten en la justicia, ¿verdad?, para sostener a los perejiles que entran. Entonces, la policía de Mendoza violenta, la policía de Salta violenta, la bonaerense violenta, la policía tucumana violenta, la metropolitana, digo, no sé quién, la gente. Entonces, ¿qué hacen? Saben del fallo Arriola, lo saben claramente. Entonces, lo toman al pibe igual, el pibe se pasa 2, 3, 5 días metido hasta que llega al juzgado, puede decir, no, esto no corresponde, que salga. Bueno, ahí está, Mercedes, el padre Juan Carlos Molina, este audio que estás aportando. Este video repasemos, ¿a quién se lo dijo, en qué contexto, en qué momento? Bueno, fue una reunión en el Cedronar el 21 de agosto con un grupo de madres y de padres, la red de madres y familias de víctimas de las drogas. Él es larguísimo, porque imagínate que él no se da cuenta que lo graban, y lo grabaron 1 hora y media. Él dice, lo dijo varias veces, nosotros no vamos a legalizar nunca la droga, no está en el proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nosotros no hemos hablado de la despenalización de la marihuana en ningún momento, y repite varias veces la frase. Vieron que hay un señor que le pregunta en el medio, o sea, cuando él empieza a hablar del tema y desmentir todo, le pregunta a Héctor Molina, que Héctor es un señor que trabaja también con este grupo de familiares, y a él se le mataron, tenía un hijo con un problema de adicciones que lo iba superando de a poquito, bueno, lo terminan asesinando en la Galería Rustic. O sea, son todos familiares con muchos problemas, que han tenido problemas con sus hijos a raíz de la droga. Y bueno, él desmiente varias veces, pero el último dice, bueno, vuelve a decir después, nosotros no vamos a hablar nunca de la despenalización, lo dice, pero muchas veces en el audio. Y lo que sí él insiste en que los chicos tienen que llevados, los chicos que están con un tema tan grave de drogas, tienen que ser llevados en lugar de una comisaría a un hospital. Y
Al último, donde sigue insistiendo con esto que nunca se va a legalizar ni despenalizar, dice, en un momento dice, bueno, nunca se va a saber lo que yo pienso esto, dice, porque nunca, digamos, todo lo que yo dije ahora, nunca lo dije. Ah, mirá vos. Sí. Así termina el video. Claro, imagínate que él nunca lo dijo, pero lo dijo y está grabado, Claro. y filmado, y encima la grabación, el video es excelente, se ve perfecto. Así que, bueno... Y además, discúlpame, Mercedes, ¿no? En el audio que escuchamos recién le echa la culpa, es extraordinario, a La Nación, al diario La Nación, que me parece que ideológicamente lejos está de buscar la despenalización del consumo de drogas. Lo curioso es que él hace esta diferencia extraña, no quiero meterme demasiado porque obviamente no soy un experto en derecho, pero dice, no es despenalizar, es no criminalizar. Claro. ¿Y cómo haces para no criminalizar sin despenalizar? Es decir, no criminalizar es impedir que alguien pueda sufrir consecuencias penales por el acto que está cometiendo. Eso se llama despenalizar. Entonces, digo, ahí hay una construcción, si se quiere, discursiva, que no cierra después del punto de vista legal. Pero bueno, estás ahí con una de las madres, Sí, ¿no? sí, De la red sí. de madres. Todo esto les voy a dar una noticia, que en el Cedronar han nombrado 800 chicos de la cámpora. Bueno. Yo pensé que habían nombrado especialistas en el tema de, digamos, cómo combatir este flagelo tan terrible para nuestra juventud. No, 800 chicos de la cámpora. Bueno, estamos con Gloria Martínez. Bueno, Gloria tiene un hijo que está preso en estos momentos. Bueno, entró en el tema de la droga, desgraciadamente. Gloria es una de las señoras que va a las reuniones siempre con Molina, con Juan Carlos Molina. Y bueno, y ella participó de la reunión junto al otro señor con el que hablamos, que es Héctor Molina. Bueno, Gloria, contale un poquito a Diego Leuco y a toda la gente del piso, ¿cómo fue el tema de la reunión? Hola. Hola, Gloria, ¿cómo le va? Sí, encantada. Bueno, más o menos para hacer una síntesis, Sí. Desde que Juan Carlos Molina asumió el cargo del Cedronar, jamás recibió a los grupos de madres que vienen trabajando en los territorios desde hace más de 10 años. ¿Se sabe por qué? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la explicación? Problemas de agenda. De agenda. Entonces veníamos, se planteó que eso viene desde cuando estuvo Bielsa, que nosotros pedimos tener una mesa en Cedronar, los distintos grupos. Ahora bien, se dio la continuidad a tener reuniones una vez, el primer jueves de cada mes. Y jamás podíamos tener una reunión con el señor Juan Carlos Molina. Hasta que el 21, un jueves, como que ya nos cansamos y nos planteamos entre nosotros, dijimos, bueno, o nos recibe o nos plantamos acá en la puerta y punto. O sea, tuvieron que de alguna manera ponerse firmes, porque si no Molina no los recibía porque no tenía tiempo para ustedes. Sí, esto está incluido también en el video. Ustedes que son las madres de la red de familiares de víctimas de la droga, ¿verdad? Sí, aparte de estar nosotros, también hay grupos de madres de Barrio Ilía, de Quilmes, de Loma de Zamora, todos los grupos que estamos trabajando en el tema. Gloria, quiero saber particularmente su caso, más allá de lo de Molina, lo escuchamos recién y obviamente públicamente están todas las cartas arrojadas, sabemos más o menos qué es lo que piensa, qué es lo que hace y qué es lo que no hace, aporta lo que usted nos cuenta de que no lo quiere recibir, pero quiero conocer su caso, lo que usted quiera contar, lo que usted quiera compartir con nosotros, dónde vive, de qué trabaja, cuál es su condición, qué ocurre con su hijo, cuéntenos su historia, la queremos conocer. Bueno, yo ahora en este momento vivo en Parque Chacabuco. Tengo a mi hijo detenido que está en este momento en Varadero. ¿Detenido por qué? Cuéntenos. Figura como robo simple. Claro. Ahora el tema es el siguiente, como él había tenido una causa en provincia de Buenos Aires, queda como reincidente. Entonces entra en el fuero federal. Claro. Llegamos a la Corte Suprema porque mi hijo bajo el consumo de droga, después de prácticamente 4 meses que no nos dio ni tiempo a poder hacer un verdadero tratamiento, se para en un supermercado y dice que lindo día para robar. Y se queda sentado esperando que venga la policía. Fuimos a juicio, pero bueno, así funciona. Llegamos a la Corte y en la Corte el único que dio lugar al recurso para que cambiara la causa fue el doctor Zaffaroni. Claro. El resto no, porque Casación no presentó el pedido de recursos
con la, vamos a decir, la papeleta que corresponde, ¿no? Claro, por una cuestión formal. ¿Cuántos años tiene su hijo, Gloria? En este momento, el 10 de octubre va a cumplir 27 años. 27. ¿Y cuánto hace que está con Mi hijo problemas está con la droga? bajo el sistema penitenciario prácticamente de los 18, sacando los 5 meses, y el tiempo de salida de transitoria que ha estado en libertad. Ahora bien, al entrar en el sistema federal, yo le comentaba a Mercedes que yo tengo casi más de 25 causas por abusos, torturas, desde el Servicio Penitenciario Federal. Contra su hijo, premios ilegales. Totalmente. Como se llama técnicamente. Tengo las pruebas de todo. Mi hijo, desde hace 4 años que está en el federal, calculo que debe haber pasado por aproximadamente 20 unidades penitenciarias. Bueno, estamos escuchando a Gloria Martínez, que nos está contando su historia y nos está relatando también que para ser recibidos por el cura Juan Carlos Molina, quien se tiene que encargar de estos casos, quien tiene que evitar que estos chicos estén desde los 18 a los 27 años dando vueltas por el sistema penitenciario argentino, bueno, no los recibía porque parece que no tenía mucho tiempo y tuvieron que ponerse firmes y protestar para que los reciba. Gloria, le agradezco mucho su charla con nosotros y estamos a disposición, ¿eh? Listo, gracias. Hasta luego. Mercedes, completa vos desde allí, dale. Y el tema, hay varias cosas. El tema es que, por ejemplo, me contaban que en la reunión el cura Molina habla de 140 centros de atención nuevos, pero acá lo que me dice la señora, lo que me dice Gloria y lo que me dicen el resto de los padres es que no funcionan, no están, que son baldíos, ¿dónde están? Bueno, lo único que hay es un dibujito en un mapa. Nosotros estamos pidiendo los lugares para no estar molestando en Cedronar y llevarlos directamente a esos lugares, pero esos lugares es simplemente un terreno. Ajá. Entonces, la cuestión es que, y otra cosa que me comentaba, que esto es importante, me comentaba Héctor Molina, es que en realidad el presupuesto son 2.000, él dice 1.200 millones de pesos, otros padres dicen que serían 2.000 millones de pesos, sí. Pero el tema es que, según ellos, el presupuesto van a los municipios con simpatías con el kirchnerismo. Es decir, que si hay un municipio que no tiene mucha simpatía con el kirchnerismo, no le llega la plata del Cedronar. Sí, bueno, lo que estás contando, Mercedes, es lo mismo que pasa con la obra pública, es lo mismo que pasa con los planes sociales, es lo mismo que pasa con las notebooks, es lo mismo que pasa con todo. Mercedes, estamos bastante pasaditos de las 12, contame en 2 líneas para cerrar. Bueno, entonces, la idea era que en lugar de hacer políticas públicas con el tema del Cedronar para prevenir y asistir a los que cayeron en adicciones, están haciendo política partidaria. Y quiero decirle una cosa, este grupo de padres, esta semana le ha mandado una carta al Papa justamente para denunciarle esto. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Mercedes Ninzi, con las madres de la red de familiares de víctimas de la droga. Son las 12 del mediodía. Después del informativo vamos a hablar con el padre Jorge García Cuerva, que trabaja con jóvenes adictos de la cava. Es importante también su testimonio. Vamos. Esto es de pocos meses. Por lo tanto, creer que por unos pocos meses de presencia del Estado, de alguna manera, en los barrios, entonces por eso ya nos podemos encontrar con una red de contención como para permitir la despenalización, que es verdad que él habla de descriminalización. Nosotros también, nosotros no queremos criminalizar al adicto, al contrario, por eso estamos al lado de ellos todo el tiempo. Lo sorpresivo es que en este discurso, como decía Molina, yo habilitaría el consumo de todo, me parece que sale para el imaginario colectivo de nuestros pibes esta idea de que está todo permitido. Claro. Y si bien el Estado no va a criminalizarlos por consumir, después, a consecuencia del consumo, por delitos que cometan, le va a caer la ley con todo su peso. Padre... Y entonces ahí es donde se llenan las cárceles, porque las cárceles, soy capellán de las cárceles en el caso mío del Camino del Buen Aire, están llenas de pibes que a consecuencia del consumo, que hoy de hecho está despenalizado en los barrios, cometen delitos, ¿sí? Claro. O sea, no es que un pibe por fumar 2 cigarrillos de marihuana o por llevarlos de un lado a otro está preso. Si le han iniciado una causa, que es verdad, en eso coincidimos, que quizás haya que reformar esta cuestión relacionada con iniciar una causa a un pibe por el solo hecho de consumir. Pero lo que es verdad también es que a consecuencia del consumo que hoy está liberalizado absolutamente en los barrios,
los pibes después cometen delitos. Hablamos recién con una madre, aparece. con Gloria Martínez, que nos contaba que su hijo, bueno, tiene ahora 27 años, Exacto. tiene problemas con las drogas y desde los 18 que entra y sale de la cárcel. Exactamente, porque por otro lado en las cárceles no existen programas serios para poder trabajar la cuestión de las adicciones. Miren, yo estuve en el barrio La Cava hasta el año 2005, después fui párroco en la Villa San Pablo, en Talar, y estoy volviendo hace unos pocos meses acá a La Cava. Y si hay algo que pudo haber visto de diferencia entre aquel 2005 y este 2014, tiene que ver con que el consumo se ha generalizado, con que consumen pibes más chicos y con que hay un nivel de venta impresionante. Padre, Maru Dufar lo saluda. Sí. ¿Qué es lo más preocupante, si se quiere, de lo que usted advierte en las palabras del titular de la Cedronar? Me parece que lo que está haciendo es facilitando el acceso a la droga, porque vuelvo a insistir, a ver, hoy justamente a la mañana a un chico que tiene el problema con las adicciones le pregunté, ¿vos qué crees que significa esto de no criminalizar, de despenalizar el consumo? Y entonces él me decía, voy a poder consumir más tranquilo y capaz que la consiga más barata. ¿Sí? Entonces, me parece que en realidad las consecuencias que trae esto, fundamentalmente para los sectores más pobres, es habilitar ya desde el Estado lo que en realidad está pasando. Y me parece que al mal no se le hacen concesiones. Y objetivamente, y en esto creo que Molina debe coincidir con nosotros, el consumo de droga es algo malo, porque vemos pibes destruidos por esto. ¿No advierte en este proyecto del gobierno expresado a través del titular de la Cedronar y esta mañana del jefe de gabinete Jorge Capitanich que haya una intención, una búsqueda de, en lugar de penalizar, asistir, de tratar de generar espacios en los que puedan tratarse los problemas de adicciones y tratar al adicto de darle una solución que no sea la cárcel? Exactamente, en eso coincidimos y por eso entonces animamos a la Cedronar y al Estado a que precisamente se ocupe de la asistencia. Justamente nosotros hemos firmado con la Presidenta de la Nación el 1 de septiembre un convenio en el cual está la posibilidad de subvencionar el trabajo que ya vienen haciendo un montón de comunidades parroquiales y comunidades de ONGs con el tema de adicciones, recibiendo un dinero mensualmente, ¿sí? Que se está efectivizando en estos días. Eso nos parece muy importante. De hecho, ellos hablan también de casas educativas terapéuticas, los CETs, que en realidad hasta hoy hay uno solo inaugurado. Entonces, la asistencia por supuesto que es importante. Ahora digo, empecemos asistiendo y en todo caso, en un tiempo nos podamos dar el lujo de sentarnos a debatir la despenalización. Me da la sensación, padre, que tal vez se da algo similar a cuando se debaten grandes teorías, si se quiere muy bonitas desde lo académico con respecto a la inseguridad, por ejemplo, que en realidad la crítica no es tanto a la teoría o no es tanto a la inteligencia de quienes las plantean, estoy pensando en el doctor Zaffaroni, por ejemplo, sino en la tremenda distancia que hay entre esa teoría que puede funcionar en ciertos países y lo que es la realidad objetiva de la Argentina el día de hoy. Exactamente, justamente el día ese que nosotros firmamos con la Presidenta de la Nación el convenio nosotros les entregamos una carta que en ese momento fue reservada, no fue una carta que salió publicada, y decíamos que había una distancia grande entre algunas leyes que buscan garantizar derechos y la realidad. Claro. Porque la realidad va por otro lado. En realidad, así como a un chico que consume droga le decimos, el problema no es que consumís droga solamente, el problema es por qué es lo que pasa adentro tuyo, cuál es esa profunda angustia existencial que por no tener una contención familiar, de salud, educativa, terminás arruinando tu vida con droga. Del mismo modo, nosotros planteamos, el problema de nuestra sociedad no es solamente que aumentó el consumo de droga y que esto habilitaría, por lo menos en el discurso, el consumo muchísimo más tranquilos, sino tiene que ver qué nos pasa como sociedad y tiene que ver con la marginalidad y con la exclusión, que de eso no estamos hablando. Cuando se habla de los jóvenes adolescentes que no estudian ni trabajan, potencialmente muchos de ellos son los pibes que hoy uno encuentra en la esquina y que no son grandes narcotraficantes, porque en definitiva venden para consumir y para destruir más sus vidas. No son noticia cuando los enterramos. ¿Sí? Acá en nuestro barrio, la semana pasada, un pibe de 21 años, muerto a golpes por otro, ¿sí? Los dos consumían enormemente. No fue noticia la muerte de uno de ellos, y no es noticia que el otro está preso, ¿sí? Y me parece que de esto tenemos que hablar, de la exclusión, de la marginalidad, de la violencia que en los sectores más pobres se está sufriendo enormemente, y que a consecuencia de esa vida tan terrible, los pibes adormecen su conciencia con droga.
Padre García Cuervo, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Ha sido muy útil y muy interesante su posición. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y lo otro que nosotros planteamos es que si en definitiva se quiere conversar el tema, se quiere debatir el tema, hablábamos con los curas de las villas de Buenos Aires y también con la Comisión Episcopal de Adicciones, que se promuevan audiencias públicas, pero que se federalicen, claro, que pueda hablar todo el país. ¿Sí? La problemática esta en los pueblos chicos, en el conurbano profundo, es muy difícil, muy brava, y nos parece que tiene que ver con la vida y la muerte. Entonces, si el Estado quiere asistir, bienvenido, nosotros apoyamos lo que la Cedronar quiere hacer. Lo que nos parece es que nos faltan muchos años de asistencia y de Estado presente para después darnos el lujo de debatir esta cuestión. Jorge García Cuervo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y buen día. Fabián Peralta está también en línea. Él es diputado nacional del GEM por la provincia de Santa Fe. Peralta, buenos días. Lo saluda Diego Leuco aquí en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, queremos escuchar su opinión también. Entiendo que desde el GEN y obviamente un espacio que también se integra fuertemente como lo que se conoce como el Frente Amplio UNEN, hay una posición bastante favorable. Conozco mucho la posición, sobre todo la diputada Victoria Donda, que está a favor también de la despenalización del consumo de drogas. Quería saber cuál era la suya, Peralta. Sí, yo venía escuchando atentamente la postura del padre y tengo que decir que en muchos aspectos coincide. Nosotros estamos a favor de despenalizar la tenencia para consumo en la certeza de que un problema sanitario no se puede resolver desde lo penal y que en muchos casos muchos de los chicos que padecen niveles de comportamientos adictivos, al estar hoy penalizados se le incorpora todavía un problema mayor a dificultades que bien señalaba el padre y que nosotros compartimos en el diagnóstico. Tengo que decir también que nosotros venimos siendo muy críticos en estos 11 años de lo que han sido todas las políticas preventivas y asistenciales, y que más allá de los discursos, ahora nosotros, Cámara de Diputados, va a discutir la semana que viene el presupuesto nacional. Cuando uno mira en el ítem de la Cedronar, ve que la asignación para el año que viene es de 280 millones de pesos, de los cuales un 35-40% se van gastos operativos, y a la hora de ver cuántas personas se van a asistir mediante becas, el número es de 1.575 personas para todo el año que viene. Ahora, diputado, sí. No, le quiero hacer una pregunta, si se quiere, formal o discursiva, porque el cura Molina hace muchísimo hincapié en una diferencia que la verdad, por ahí es culpa mía, yo no percibo, tal vez es demasiado sutil y yo no tengo la inteligencia para percibirla. Él dice, nosotros no queremos despenalizar, lo que nosotros queremos es no criminalizar. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Porque digo, la verdad es que para no criminalizar hay que evitar que se le inicien acciones penales, y evitar que se inicie una acción penal significa despenalizar. Pregunto. Sí, la verdad que en términos de lo que quiere expresar el sacerdote, yo hace de febrero que le estoy pidiendo una audiencia, así que no se lo voy a poder contestar yo porque no ha tenido ni siquiera el gesto de venir a la Comisión de Prevención de Adicciones en la Cámara en estos ya 8 o 9 meses que está en el cargo. Nosotros diferenciamos lo que es despenalizar o no criminalizar a un consumidor de lo que es la legalización o la comercialización, que para nosotros es donde el Estado debe focalizar, y esos recursos que hoy está destinando a quedarse con consumidores. Mire, yo tengo un pedido de informe presentado sobre los procedimientos que hizo Prefectura que hay en toda la zona del Bajo Paraná, y la verdad es que excepto uno, todos los demás son procedimientos que involucraron a consumidores, y las cantidades incautadas realmente, si no fuera un tema tan trágico, sería para reírse. Entonces nos parece que el Estado tiene que tener una postura muy firme en fiscalización de precursores químicos. Entre paréntesis, tenemos a quien más tiempo estuvo a cargo de la Cedronar y procesado como partícipe necesario para el tráfico de efedrina. Sí, increíble, José Ramón Poner Granero. mucho énfasis en precursores químicos, en lavado de dinero, en desarticular economía del delito, y hoy lo que pasa es que en muchos casos se sigue persiguiendo solo al consumidor sin hacer inteligencia y sin de verdad tener una política en contra del narcotráfico. Peralta, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Fabián Peralta, diputado nacional del GEM por Santa Fe, también explicando la posición en este tema que es pero tan complejo. ¿Alguien tiene ganas de aportar algo, decir algo al coso? Me parece que hemos abierto ampliamente, ¿no? Hemos hablado con las madres del PAC, hemos hablado con García Cuervo, hemos hablado con Peralta, expresando diferentes posiciones, porque la verdad que lo hablábamos con el aborto. Es un debate que hay que dar.
Es un debate. Sí, me parece que el padre ¿no? igual plantea una mirada que está buena, porque él habla de lo que pasa en el barrio, Sí, de lo que sí, te claro. dicen los pibes, de lo que se siente, de lo que él ve todos los días. Me parece que... Y esa es la gran falencia del gobierno. Que como pasa muchas cosas en la Argentina, que a veces hay iniciativas que están buenas, que se piensan en algo mejor, en por ahí una inclinación que llevan en otros países del mundo, y cuando hablas con la gente que está en el territorio te dicen, bueno, pero hay cuestiones más Claro. urgentes. Y no están dadas las condiciones ¿Por qué hay para... cuestiones más urgentes? Siempre, la Nata dice, la urgencia se vuelve permanente. Exacto. Bueno, lamentablemente. Bueno, 12 del mediodía, 17 minutos. ¿Qué temperatura tenemos, Negrita Verón? Bien, ya estamos con 21 grados 4 décimas, Qué lindo. con cielo algo nublado. Se espera para hoy máxima de 24 grados para mañana martes, mínima de 11, máxima de 22 grados. Llegó la primavera. Llegó la primavera y llegó también el señor Eduardo Yactura, nuestro psicólogo a domicilio. Gran momento del programa, esperado por absolutamente todos los oyentes de La Nata Sin Filtro que se comunican con esta sección del programa. Mandan sus mails a dónde? terapiasinfiltro@radiomitre.com.ar. Perfecto. Y dejan sus inquietudes, Dejan sus inquietudes. problemas. Son varias. Ustedes van sacando, la negra saca sobre. Ahí ¿Querés como- sacar un sobre, Negrita? A ver. Ay, chicos, pero nos quedamos sin consultorio A hoy. Claro, hoy no hay sin ningún representante del consultorio A. Es todo un tema, ¿eh? No la vamos a arreglar de alguna manera. No me la compliquen de de otra alguna forma, manera ¿eh? no la vamos a Leuco arreglar. se va a reconvertir en consultorio Me A. voy a reconvertir. A ver. Uy, qué fuerte. Hay temas que te digo que son terribles. ¿Ah, sí? Y mira, te leo los temas. Vamos a hablar de todos, ¿no? Pero uno es insatisfacción. ¿De qué tipo? No sé, yo te leo los títulos, ¿viste? El otro es sexo, 3 en la cama. Otro es curioso, dice quiniela y algo más. ¿Qué tema? Y el de Laura, que es el que elegiste vos, el que salió Sí. producto del azar, ¿Qué le pasa a Lau? habla del narcisismo. Dice Laura. A ver, Hay un empezá rasgo. con Laura, a ver. Esta Laura me parece hay un rasgo de mi marido que me preocupa. Sí. Sobre todo porque mi hijo parece ser igual. Ah, mira. Ellos, es terrible, se creen el centro del universo. Oh. Cuando le señalo a mi esposo que por momentos parece arrogante y egoísta, él me dice que son ideas mías porque tengo la autoestima baja. ¿Es lo mismo autoestima alta que narcisismo? ¿Cómo se le pone un límite al narcisista, señor Yactura? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Laura nos difícil. metió en un tema bastante complicado. Primero vamos a aclarar. Conozco como 15 Laura yo. ¿Sí? Claro, que se quejan de esto. Y yo conozco otras cuantas mujeres con otros nombres por que se eso, deben quejar claro, de lo sí, mismo. sí. Vamos a decir que autoestima, ante todo aclaremos que la autoestima es la autovaloración, es decir, cuánto uno se valora. ¿Ok? El consultorio diría, déjalo. Sí. Para dejar puesta la cuota de Acá vamos a poner insensatez. conceptos y que cada uno haga su propia conclusión. A ver. La autoestima es la autovaloración, es cuánto uno se valora a sí mismo. ¿Ok? La mirada es integral, cuánto uno se valora en muchos aspectos. Ahora, el narcisismo no tiene relación exclusivamente con la autoestima, sino que tiene que ver con... no es una autoestima alta, es tenerse como centro del universo y centro del mundo. Y eso no es tener autoestima alta. ¿Ok? La pasa mal el narcisista porque en el mito de Narciso termina muriendo ahogado. Está bueno aclarar, Claro, ¿no? está bueno aclarar que, como dice el mito del Narciso, el Narciso se mira en el río y solo se ve él y solo admira su belleza y no ve otra cosa más que cuán claro. bello soy. Sí. La otra vez Rolo La contó negra un se va chiste. haciendo globitos con nombres. Me acordaba de un chiste de Rolo Villar que Sí. dijo, no me acuerdo perfecto ni lo voy a contar como Rolo, obviamente, pero era un tipo que venía y que decía, bueno, antes era narcisista, ahora soy perfecto. Claro. Espectacular. Posgrado en narcisismo. Bueno, a ver, esto que parece un tema tonto, no es un tema tonto. No. Hay mucha gente que se mira en el espejo y solo se ve a él mismo. Yo conozco Pero mucha se ve gente. hermoso, además. Yo tengo Aparte. amigos, esto no es Aparte. joda, ¿eh? Tengo amigos que se miran en el espejo y vos te das cuenta que les cambia la cara. Que se gustan. Se miran y se gustan. Y se cachetean así, viste, en las mejillas, se acomodan el cuellito. Sí, y te digo, Felipe no tiran, el Hermoso. no tiran un qué lindo que soy porque estoy yo, pero Yo voy a tirar te juro que lo yo voy a piensan. tirar una bomba simpática. Lo que yo suelo decir que el narcisista en el fondo, es un gran inseguro. Claro. En el fondo es un gran inseguro. ¿Por qué? Porque en un punto, si vos lo único que ves en el espejo es a vos y tu vida gira en torno a vos, claramente por algo no te podés conectar con los otros. Claro. ¿Qué te devuelven los otros que hacen que vos solamente decidas mirarte a vos mismo?
¿Se va entendiendo? Yo tenía un compañero... ¿El narcisista no se compara con los demás? El narcisista no se compara porque él es el punto de comparación. Claro, no necesita. Claro. Él es el bello. Él es el bello. Él es el modelo. Hay una canción excelente del Cuarteto de Nos que se llama Me Amo. Claro. Sí, es extraordinaria, donde cuenta cómo se quiere él mismo, cómo todo vuelve en torno a sí. Dice que le gustaría irse a la luna para ver cómo funciona el mundo sin él, que no cree en Dios porque obviamente el único perfecto es él. Es estamos fantástico. rodeados de narcisistas. Estamos. Y no está mal una cuota de narcisismo, que tiene que ver con la cuota de autoaceptación y de mirada personal y demás. El tema son los excesos y los límites. Ahora vamos a hablar de esto, pero... Todos nacemos de alguna manera narcisistas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sobrevivir. Entonces, desde que nacemos... Ahí está, escucha. Esto de musicalizar el consultorio. Dibujé un corazón que dice yo y yo. Es tremendo, dejate de joder. Yo me amo. Ahí está el marido de Laura cantando. Claro. No, es muy triste. Es feo, ¿no? Es triste. ¿Cómo se manifiesta en la relación, por ejemplo, en este caso con la mujer y con el hijo, que el marido sea muy narcisista? Lo que suele pasar con el narcisista es que así como se tiene como modelo y referente, todo es en función de lo que él decide, determine lo que cree óptimo u oportuno. ¿Está bien? Entonces el narcisista cree que la ley es la que él establece y la que él impone. Antes les decía, todos somos en un punto narcisistas o nacemos narcisistas porque en un punto nos tenemos a nosotros mismos y si bien necesitamos de nuestra madre, de nuestro cuidador, tutor, para empezar a andar por la vida, hay algo que no tenemos desarrollado, que es la conciencia del otro, de los otros, ¿no? Y de los registros y los parámetros sociales. Esto de ubicarse dentro del sistema, dentro del grupo. El narcisista, en un punto, no termina de reconocer al resto, no termina de darle un lugar al otro. ¿No lo registra directamente? En algún momento puede pecar, lo voy a llevar al caso extremo, de tomarlo como un objeto. Como un objeto funcional a su... Estamos hablando de un caso... Claro, de un caso grave. Caso extremo, claro. El otro no llega a calificar, ¿sí? Para merecer, para ser digno de su reconocimiento, de su valoración. Yo amigo que te digo, ¿viste el que se mira al espejo? Sí. Yo le decía siempre que me gustaría irme de vacaciones a su ego. Tremendo. Porque era realmente, él era el más lindo, el mejor, sus notas, periodista, claro, sus notas eran las mejores. El periodismo es terrible. ¿Hay profesiones que son más narcisistas que otras, Edu? Yo creo que yo creo que me imagino. Bueno, sí, bueno. Digo, para estar acá delante del micrófono, mezcla, tenemos que tener cierto nivel de narcisismo, porque si no, no se puede. Maru Dufarvalle, por ejemplo, diosa vestida con un vestidito corto, mostrando las piernas. ¿La chica del domingo? Sí, la Dufarvalle del domingo. Colgante, todo. Te tiene que gustar pero a mí me da mucha vergüenza, Leuca. Le da vergüenza. No importa, pero supongamos que ella le gusta. ¿Vos trabajás con ella? Me preguntaba. Supongamos que a ella le gusta verse el domingo en maquillaje o en vestuario como está producida para el aire. Eso no es ser narcisista. No. Para nada. Sería narcisista si Maru va por la radio, por el canal y por la calle diciendo... Ay, soy tan fantástica. Soy tan mona. Maru no es así. Tan mona y vos sos tan grasa. No me da igual, no me da para Pero digo en las relaciones. Por se ejemplo, ¿cómo se manifiesta en la relación? Porque supongo yo que la preocupación de esta mujer respecto de que el marido es narcisista es en el sentido de que no la debe registrar a la mujer. En un punto jodido, a ver, toma registro de la mujer porque por algo está casado. Hay que ver, no quiero decir que esto es el caso de Laura, ¿no? Pero digo, hay que ver qué lugar tiene Laura en el vínculo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Laura es una mujer funcional a su modelo de hombre y marido narcisista. Porque Laura, por ejemplo, que lo admire mucho. No sé, porque no lo opaque. Para mí el valor, la admiración para mí es un valor divino para un vínculo, para una pareja. Bueno. Cuando alguien admira a su pareja, haga lo que haga, es maravilloso. Creo que la admiración es algo que sostiene desde un lugar muy saludable. Caso, ¿qué es lo que le podría estar molestando a ella que su marido sea narcisista? Y por lo visto el marido de Laura es todo lo que él quiere, lo que él dice y lo que él establece. O sea, él impone. Ay, ¿no estuve genial? Claro. ¿No claro. ¿Estuve precioso? Bueno, Qué bien que te hice quedar con tus amigas, ¿eh? Y bueno, todas quieren que yo vaya. Tipo, me imagino esos comentarios. Mira, si vos tenés que preguntar, ¿no estoy precioso? En un punto estás dudando de que estás precioso. Claro. Acá está el punto donde yo planteo que el narcisista es un inseguro. Bueno. ¿Ok?
Laura, la onda es sentarte. Consejo para Laura. ¿Cómo le das un baño de realidad al No, narcisista? a veces es imposible. Con una y se cachiporra. termina ahogando, se termina ahogando como el narciso. No sos ni tan lindo, ni tan genial, ni tan perfecto. Bueno, pero estás conmigo hace 20 años. Hay Sí, un pero punto. con otro. Si hubieses encontrado algo mejor, yo te hubiera sido, ¿sabes? Cuando vos te cansaste lo mato. cuando vos te cansaste del narcisista, tenés que saber que te vas a jugar todo en función de lo que necesitas. Quiero decir, sabés que el tipo se puede ir y dejarte, y vos, pero es una decisión que vos tomás de correrte de un lugar. Aquel que está o estuvo mucho tiempo al lado de un narcisista se ha convertido en un aplaudidor del narcisista. Claro. ¿Ok? Sostuvo el narcisismo de esa persona. Mal o bien. A lo mejor al principio dijo, nada, va a cambiar, no sé qué historia. Y a lo mejor no, se extiende. El tema es plantearse y decirle, así se me está complicando, así no me sirve, así no va. Y si el tipo es brillante y el tipo es hermoso, efectivamente, ¿qué pasa? Bueno, nada, te quedarás con Por ese ejemplo, vos, narcisista porque- Chactura. No, ni en pedo. Ni porque No, soy- ¿entendés? No, está bien, pero Claro, está hay todo gente bien, que es pero vos elegís de última estar al lado de esa persona que es genial, es hermoso, es maravilloso. y todo ¿Alguien lo puede ser demás. genial sin humildad? Es que definime genial, Maru, es como... No, por eso, Chicos. en el concepto ese que dice... Un Isma. señor hermoso y genial como Croma me está haciendo desesperado. Tiene que tenemos que ir a la tanda. Croma, Así no que seas narcisista. Lo debatimos después, vamos. 17. Les voy a contar algo. Ayer yo estaba en el sector B de la cancha de Boca, como es habitual todos los domingos que Boca oficia de local, y veo un tumulto de gente rodeando a alguien. Sí. Yo dije, ¿pero quién llegó? Llegó Mick Jagger, llegó Aston Kutcher, llegó, no sé, George DJ Clooney. Tiesto, Superman. George Clooney. No, era el señor Sergio Hender que camina por la platea y es saludado cual Maradona en el 86. En los 3 partidos que estuve me saludaron muy bien, porque fui Sí. primero a la cancha de Tigre, pues invité a un amigo. Sí. Después fui con mi sobrino a ver a Boca Sí. y continué yendo a ver a River a la cancha de Lanús. Pero usted, O sea, usted es hice un- saludado, pero por el pueblo Me argentino, trata bien, la como gente si fuera Perón. He dejado un buen recuerdo en la gente. Algunos otros me putean. Me da mucha risa porque los de Boca me putean por gallina y los de River me putean Y por sí, boquero. como le corresponde a un buen periodista deportivo. Pero no importa, los quiero a todos. Habla bien, como decía el gran César Massetti, no importa lo que digan, lo importante es que hablen. Muy bien, muy bien. ¿Y qué Así pasó en que- el partido? La verdad que Boca quedó lejos, voy a empezar por orden cronológico de acuerdo al juego. Boca está lejos todavía en juego y en cuanto a puntos, recordamos, River está primero, Boca está 10º. River llega jugando muy bien, más allá de que empató ayer, estaba perdiendo, y Boca lo ganó con lo justo, no le sobró absolutamente nada. La pregunta del millón es, con esta lógica, River debería ganarle en su cancha, con su público, en el Monumental. Bueno, hace un año exactamente pasó lo mismo y Gigliotti los amargó. Es decir, River tiene todas las de ganar, pero el Superclásico siempre es especial. Acá yo igual hago un par de salvedades. La primera, que este equipo de Boca no tiene jugadores con gran experiencia en clásicos, cosa Ujú. que otros Es verdad. equipos de Boca sí lo tenían. Salvo Orión y Gago. Encima Gago no está pasando un buen momento. Y Orión en general en los superclásicos no le va bien. Orión llamativamente en los partidos importantes no te aparece. Este sería un gran caso para taparle la boca a los hinchas de Boca, que ayer yo los escuchaba y decían, Orión no te salva nunca. No, Orión te salva. A mí me encanta Pero- Agustín, ¿eh? no, Yo te lo digo ahora. Está bien, me encanta pero digo, Agustín Orión. partido con Racing, sale menos, es verdad, sale es menos verdad. que vos a la noche. Es verdad. Entonces, el tipo tiene que aparecer en un partido. La última vez se comió el gol de Funemori. En la cancha de arriba la última vez se comió el gol de Poncio. Entonces, Ujú, vos es decís, cierto. el tipo te tiene que salvar en las importantes. En cambio, River metió 4, o sea, Boca revive a los muertos. Sí, ¿viste? increíble. Si Racing estaba para el Somos cachetazo Frankenstein. y lo revive. Yo me acuerdo siempre del River de Pellegrino, que lo revivió Boca. Sí. Pero le habían puesto el avión, sale a las 9. Sí, ¿por qué te acordás de esas cosas en este momento? Bueno. Hacelo cuando está la nata, Pero- que no le importa el fútbol. No me lo hagas a mí que me rompes el corazón. El equipo está confirmado igual, quédate tranquilo, es el equipo de ayer. Lo que digo es, Racing ganó y atención con Racing que empieza a prenderse en la pelea por el campeonato, Independiente bien, y Independiente te decía estaba complicado y sin embargo volvió a jugar bien y no es poca cosa. Cosas que pasaron por el mundo que me llamaron la atención. Una, desalojo por incendio. El plantel del Bayern Múnich estaba en Rusia a la espera del partido de mañana Sí. frente al CSKA de Moscú y llamó un vivo y dijo a las 4 de la mañana, che, se está incendiando, pum, todos afuera. Tenía que verlo a Rubén con una sábana, Claro. así.
River, no terminé de decirte esto, con Lanús jugó un buen partido, pese a que empató. Me parece que vale la pena ver a River, que juega muy bien. Defensa y Justicia no pudo con Tigre, lo ganó el equipo del Tiger 2-1. Y me quedo con esto para mañana. Mira, en Berlín el keniata Denis Kimetó batió el récord mundial del maratón. 2 horas, 2 minutos 57 segundos. Mejoró el registro de 26 segundos. La pregunta es esta: ¿se puede correr un maratón de 42 kilómetros en menos de 2 horas? Parece inhumano. Mañana con el señor Santiago García vamos a despejarle todas las dudas. Y ganó el equipo de Bielsa, que no es poca cosa, perdió el Inter, y era lógico que los All Blacks le ganaran a los Pumas, pero esto es como si vos me das a mí a conducir este programa. Yo te lo voy a zafar. Los Pumas zafan, está bien, pero todavía no están para estamos haciendo. No, vos lo haces muy haciéndolo bien. Ahí como yo te hablaba en este caso, digo, yo te lo presento, voy a saludar, pero no voy a tener exquisiteces como tenés vos o tenés la nata. Le agradezco, caballero. Digo, los Pumas no le pidamos más que esto. De a poquito va a llegar el momento que le va a ganar a los All Blacks, a Nueva Zelanda, le va a ganar a Australia, le va a ganar. Ojalá. Pero hay que esperar, no querramos que hoy en un día hagan todo. Esto lleva tiempo. He dicho, sé que estás apurado. Perfecto. Sergio, te quedas, que hay un tema que quiero tu opinión, tu especial opinión. ¿Puede ser? Bueno. Quédate, 5 minutitos más. Sí. 3:22. Melo, muy buenos días. Primero, muy buenas tardes. Le digo, estoy muy apurado, no me interesa tanto la información de campo, porque hay un tema que quiero hablar con toda la mesa que me tiene desesperado. Digo, buenas tardes, un saludo grande a todo el equipo. Yo quiero decirle dos cosas a usted. Sí. Lo primero, que estoy muy enojado. ¿Está enojado conmigo? Lo otro que quiero decir es que ya estoy preparado. ¿Por qué está enojado conmigo? Rápidamente, dígamelo. Primero, voy a pasarla a buscar en unos minutitos a mi amiga Adriana Verón para ir al campo a chupar naranjas al sol. Pensé que me iba a pasar a buscar a mí para fajarme. Yo no puedo pasar a buscarlo a usted, señor. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado en el pase del señor Longobardi. Usted está armando el programa de la mañana y la columna del campo la va a hacer el señor Longobardi. Pero le tuve que dar algo casi como de premio consuelo a Longobardi. ¿Usted sigue acá el segmento con la nata? ¿Y yo qué hago? ¿Qué segmento? Si el segmento con la nata es el segmento de campo. ¿A Martín? Lo podemos charlar mañana porque tengo que hablar con Porta al respecto. Primero voy a hablar con Jorge Porta y después lo discutimos. Me parece que discutirlo públicamente no es muy elegante, me lo sabe. ¿Usted está armando el equipo? Estoy armando el equipo para cuando reemplace a Longobardi en 2015. Bueno, no lo quería hablar así públicamente, pero usted me obligó. Vamos rápido al título del campo y hablamos de este tema que tengo muchas ganas de saber qué opina. Bueno, a ver, digo, continúa siendo muy baja la cifra de liquidación por parte de los exportadores. Hace instantes, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales anunciaron que la semana pasada las liquidaciones llegaron a $291.464.668. Y si las liquidaciones siguen siendo bajas, imagínate que esto profundiza la preocupación del gobierno, que está muy necesitado de los dólares del sector agropecuario. Y para terminar, a todo esto se le suman las complicaciones que en las próximas horas habrá en los puertos agroexportadores, ya que el gremio del personal de aduana confirmó en las últimas horas que no hay acuerdo en las negociaciones que llevan adelante y por tal motivo tienen previsto reanudar las medidas de fuerza desde este miércoles 1 hasta el domingo 5 de octubre, Diego. Muy bien, muy rápido. Le agradezco la celeridad, Melo. Tengo 3 minutos, tal vez me pase un minutito. Basta. Les quiero traer a la mesa, le pedí a Sergio que se quede, pedí que estuviese Melo al aire también. Quiero la invitación. Porque uno de los temas de terapia sin filtro que ha traído Eduardo Chactura, los pacientes de Eduardo Chactura, dice Laura. Sí. ¿Este es el que te tiene loco? El que me tiene como laca. Mi marido me propuso tener sexo con otra mujer. Dice que es algo que siempre le gustó, una fantasía que le gustaría cumplir, como me dijo Sergio el otro día. Me sorprendió mucho lo que dijo. Incluso hace semanas que estoy enojada, dice Laura, ¿no? Me da celos, me da miedo, me da bronca. No sé cómo manejar el tema. Sí. ¿Usted, Melo, tiene experiencia en este sentido? ¿Le gustaría? ¿Ha probado? ¿Probará? ¿Es el consultorio de Melo también? Le pregunto, ¿por ahí podemos aportar al debate? Hagamos terapia con Melo. Esa misma pregunta me la hizo el señor Lanata hace unos meses atrás. Bueno, pero el público se renueva, Melo, no me humille así. No, yo no tengo ningún tipo de fantasía para sumar a otra mujer a la cama. ¿Usted no sumaría, por ejemplo, a Adriana Verón, le dice, con la voz de cuando usted pone... No, porque con Adriana Verón y con todas las chicas del equipo hay amistad. Yo no Perdón, Melo. Y si viene su mujer y le dice... Grande, Chactura. ¿Quiere sumar una chica a la cama con usted? Yo no tengo más nada que hablar con esa mujer. No. Perdón, ¿y si quiere sumar un chico? No, yo no sé, menos. No sé, nunca se sabe. Ahí termino perdiendo. Pierna con piernita, peluda. Celoso. Hay que poner reglas claras en ese caso. Melo, le voy a repetir lo que escuché por el auricular. Sí. Y una ovejita
No, para nada. No, Yo no fui. Menos un animal vamos a sumar. Yo no fui, jamás le dije. Claro, para eso. animales ya está usted, Melo. A ver, yo lo dejo muy claro. Yo en la cama estoy con la mujer que yo quiero. Muy bien. Muy bien. Pero Melo, si viene la mujer que usted quiere. No sumo a nadie. Y usted, Hendler, que es capaz de querer a varias mujeres. Espera un poquito, no me diversifique, no me abra ventanas. Vamos a seguir con Melo, porque Melo. Porque no puedo creer que Melo, que lo quiero. Vos sé que usted va a venir a la cancha conmigo el domingo, ¿no, Melo? Sí. Si usted me invita, Hendler, como siempre. Estoy esperando el Obvio. llamado. Pero le quiero decir esto, el domingo. Sí. Quiero creer que usted es un tipo abierto. A ver, puedo ser abierto en otras cosas, pero en la cama, no. En la cama pero yo le acepto que usted diga que no, pero dele la posibilidad a Elizabeth que diga. No, soy mucho pavo a la antigua en ese sentido. ¿Qué opina el licenciado? No, yo quisiera, si puede ser el jueves que viene, que es el próximo día Sí, consultorio claro. de la semana, volver a tomar el tema, porque Tomemos no es un el tema tema. menor. No. Igual, Melo, yo lo voy a dejar pensando con tarea para el jueves que viene. Si su mujer, a esa mujer a la que usted tanto ama, quiere, con la que comparte su cama, viene hoy y le dice: Melito, Bella, Pimponcito, Bomboncito, quisiera sumar a Marta esta noche con nosotros. Por quien sea que elija, claro. No me lo conteste ahora. No me lo conteste ahora, Melo. Tarea para el jueves. En la mesa va a estar su opinión, en este caso. Totalmente. El jueves retomamos este tema ahora? con tiempo, con al Hendler, corte? con Melo. Ahora vamos al corte con el señor Yactura. Quiero escuchar a la Negra Verón, me interesa mucho su opinión. Dale. El club de fans de María Eugenia Dufar también está esperando atento. La veo. Vamos a dejarla. La veo. Dejemos la consulta abierta para el jueves. Dejemos, por favor, este tema planteado para el ¿Que jueves. lo van a contestar ahora? No, esto es, uno va generando expectativa, hay que mantener el 49% de rating. Solo le voy a decir esto. me toca en la tele, negro, dale. Mi mejor amigo se separó. ¿Sergio, su mejor amigo Sergio, no? No, Ah. se separó un amigo mío, de Sí. verdad. Y me dijo una frase que a mí me dejó pensando. A ver. Dijo, yo no me animé a hacer que mi mujer sea, como lo digo en la radio, más trola. O sea, conmigo. Ah, qué bueno que pensaste cómo decirlo. Lo pensó mucho. No, porque iba a decir otro término. Sí, Yo menos creo mal. que todos deberíamos pensarlo eso, porque la respetó tanto. Y capaz que a tu mujer vos podés decirle cosas que quedan entre ustedes, Claro, nada más. claro. Entre vos y ella. Sé que, insisto, es un gran tema. Y yo El jueves, es un gran terapia sin filtro sobre el sexo de A3. 1:32. Chau, Melo, gracias. Federico Van Herter de Unimotos, que me vendió Inocenter el sábado de la moto que me compré. Sí. Estoy feliz. Tienen ahí una pista de prueba. No me Así digan. que sí, antes Ay, de qué vendértela te la podés probar, a ver si la ¿Caíste? elegís. No, ¿cómo me voy a caer? Un experto del manejo. Viste, vos elegís si la querés más Sí. acelerada, menos acelerada. Me encantó. Así que le agradezco mucho a la gente de Unimotos en Norcenter, que hace un mes que están. Así que la verdad que le agradezco muchísimo. Bueno, la señorita Dufar Mirá, le brillan los ojos. Estoy feliz. nunca estuvo tan contenta Mirá la sonrisa que tiene. en la vida. ¿Qué pasó? Vos decís, le llegó un dato clave Claro. no La sé, primicia descubre de la la trama, década. descubre la trama de la ruta del dinero acá. No. Claro. No, porque ya la descubrió Wiñaski. Descubre lo último que queda para meter en cana a Vudú en el caso de Chicón. No. No, no es eso. Es que está con nosotros una invitada muy especial que tiene que ver con algo que a Maru Dufar le gusta muchísimo, 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 y a veces no puede disimular ni siquiera al aire. Se trata de Natalia Álvarez, ella es coordinadora de marketing de Bodegas Argentinas. ¿Por qué? Porque se viene la Semana del Vino. Entre hoy, 29 de septiembre, y 5 de octubre, se podrá disfrutar en bares, restaurantes y vinotecas ¿Hoy de todo el comienza? país. Hoy comienza, hoy es 29 de septiembre. Claro, entonces comienza hoy, exactamente. Natalia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Muy Contanos, bien. ¿de qué se trata esto de la Semana del Vino? Bueno, la Semana del Vino es una acción que surgió a través de la Comisión de Marketing de Bodegas Argentina. Es como nueva porque esto no se había hecho desde hacía 6 años, así que volvimos con todo. Y el objetivo principal es el incentivo al consumo del vino en mercado interno y que se haga más conocimiento de lo que son los vinos, ¿no? Mirá, yo estoy viendo acá en el papel que me trajeron, le decía, quise nombrar algunos de los restaurantes o algunas de las bodegas que están involucradas en esto, pero realmente es imposible porque son como 50 restaurantes y Sí. 60, 70 bodegas, es increíble. ¿Cuáles son las actividades? Porque veo, por ejemplo, ¿no? Dice, la degustación más grande de la Argentina, el miércoles 1 de octubre, 7:30 de la tarde. ¿Qué es? ¿Dónde? Suena potente, ¿no? Y dice, Queremos ir. nada, escuchá esto de Dufar, No, ¿dónde? Ya lo agendé. una gran degustación real y virtual. Exactamente. ¿Qué significa esto? Esto es una acción que se generó también muy interesante porque además es innovadora y nueva, completamente nueva.
que es una degustación virtual. Significa que son 50 vinotecas, más de 50 vinotecas, total país, que se adhieren el mismo día, a la misma hora. Esto es el miércoles 1 de octubre, 19:30 horas, y se va a estar catando en forma virtual a través de un sommelier, que es el que está acostumbrado a hacer este tipo de catas, a través de la Twitcam, y donde se centralizan todas ahí. Cada una desde su lugar del país participan con la invitación que tienen desde sus vinotecas y con sus clientes, y degustando todos los tipos de vino que están participando en la Semana del Vino. Qué genial. Qué bueno. Y si querés ir, por ejemplo, a degustar, a meterse en este mundo, te explican, podés hacerlo, ¿cómo es? Porque viste que es un mundo sofisticado el de la degustación, no es para cualquiera, va, opino, sí, ¿no? pero justamente lo que queremos es que sea inclusivo, porque no queremos que se genere esa barrera de que, uy, esto es demasiado sofisticado, entonces si no sé de vinos no lo voy a hacer. Justamente esta acción, además, si no te puedes acercar a la vinoteca cercana, también la idea es que desde tu casa, a través de Twitter y la Twitcam, puedas degustar. Claro. Porque la degustación va a estar más enfocada en estilos de vinos que sí, qué tipo de vino en sí, sino más bien desde tipo, estilo, tipicidad por distintas regiones del país, por terroir. Entonces es un poco también a nivel, la idea es un poco el aprendizaje del vino. Te van a enseñar a degustarlo. Es un poco enseñar, jugar con esto, jugar con los aromas y los sabores. No hace falta que tengas que saber sí o sí. Si no, Yo no quiero sé aprender nada. porque para levantarse minas viene bárbaro, ¿viste? Y es Vos un buen decís, punto. bueno, este es un vino y empezás ahí a... ¿no? Pero hay algunos algunos que tips. tener en cuenta. Por ejemplo, yo nunca fui a una degustación y no entiendo nada de vinos. Sí. ¿Por dónde empiezo? Primero lo que hay que empezar es, hay que tratar de ver, como son 3 pasos. Es ver la copa para ver el color que se ve a través de un papel blanco, como hablando desde lo básico. Entonces con eso ya ves, según el tipo de color, si es un vino más joven o es un vino más añejo, si tiene madera o no, y hasta si es un vino que ya no debería ser bebido porque ya le pasó su tiempo. Todo eso con el color. Con ¿Cuál sería el se ve color bien. más Si oscuro hablamos de está tintos, feo, por ejemplo? Por ejemplo, si hablamos de tintos, un vino tinto que está bien o es un vino joven va a tener un color más claro, no tan intenso, y siempre va a ir en los rojizos. También depende de la uva, ¿no? Pero va a ir entre los rojos, rojizos, va a ir después un poco más hacia los violetas, el morado puede ser mucho más intenso, si también tiene más guarda, y cuando un vino ya está más pasado tiene más un color ladrillo. Ajá. Entonces eso Mirá qué significa bueno que ya está un poco más oxidado. Como oxidado, claro. Exactamente. Claro, Entró está en bueno oxidación. porque viste cuando te sirven en un restaurante, viste que en general le sirven al hombre. Claro. Yo para que miro, pruebe. muevo el vino, viste, hago como que huelo un poco, pero no me doy cuenta de nada. ¿entendés? Haces todo el... Ese es el Hago segundo paso. el acting. Claro, Ahí viste, está. muevo la copa, miro así, Claro, me para fijo que a se ver cómo, oxigene. Ahí cómo es el huele, segundo paso. pero no sé qué hacer. Y ahí, bueno, olés. Ahí olés y vas a sentir aromas que la propiedad misma del vino te va a dar aromas distintos que pueden ser entre frutos rojos, pueden ser más a madera si tiene mucha más madera, se mezcla con, puede ser aroma a tabaco, puede ser aroma más a chocolate, si La son tenés que tener tintos. preparada igual. Y el se va, olfato. es una cuestión de ir entrenando. Lo importante es también definir para mí si te gusta o no te gusta el vino, si te llegó y te lo sentiste o no. Eso está bueno. La verdad que me parece que no es tan enroscado el tema, porque podés saber o no, pero también es una cuestión de hábito. Después de repente decís, es verdad, esto huele, me hace acordar a la mermelada tal. Porque uno tiene memoria olfativa también. Entonces vas asimilando y decís, sí, este blanco huele más, parece como a pera. Bueno, eso puede pasar, pero la verdad es que si no sabes todo eso tampoco hay que estresarse y decir, bueno, la verdad que me encanta el vino, no me gusta, y con eso estamos, ¿no? Porque también el tema es disfrutarlo. Y hay un tercer paso que imagino que es Y bueno, en la el tercer boca, paso ¿no? importante es beberlo. Entonces, para beberlo también es mantenerlo un poco en boca. Lo probás, también eso hay varias cosas que te marcan si el vino está bien, o sea, puede ser mucho más tánico y más intenso, entonces va a ser más astringente o no, o es más redondo, como se dice. Es como que mi brutalidad en cuanto al tema vinos llega al punto de que, ¿qué vino querés? Me da lo mismo, o sea, como que me das un tetra y me das el mejor vino, y la verdad es que no conozco como para Igual diferenciar. Me parece que es No. como todo. Aunque vos no puedas decir qué vino, o no sepas si es redondo, si es más áspero, si Claro. es... después te vas dando cuenta qué vino te gusta. Ujú. O sea, si Claro. te gusta un vino más intenso, si te gustan los vinos más ligeros. Claro. De tomarlo. Yo te tomo, ¿eh? No es que no, No, te eso, tomo. claro. Yo te lo tomo, me Vos gusta. tomás. Claro, yo tomo. Ahora, pongámonos en situación, Nati. Suponete que vamos a comer todos nosotros. Bueno, ustedes saben, ¿no? Pero viene el mozo, te trae la carta de vinos. Viste que es grande la carta de vinos. En general, si no sabes mucho, mirás los precios más que Claro. los números. Viste Vas que mirando arriba para entonces, abajo. vamos, un catenazo, y es medio caro. Entonces, ¿cuáles son los 4 o 5 consejos que hay que tener en cuenta entre Cabernet, Malbec, Bivarietal, Syrah? Porque hay una variedad impresionante ahora.
¿Qué más o menos hay que tener en cuenta? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más suave? En intensidad por las cepas, podés tener... La verdad que un Malbec sigue siendo un vino bastante intenso y fuerte. También tenés un Cabernet Sauvignon. Pero de nuevo, también tiene que ver qué quiso hacer el enólogo desde la planta para que ese vino sea el resultado de lo que vas a tener en carta. Entonces, la realidad es que, si bien hay cepas que son mucho más ligeras, como un Pinot Noir, nunca va a ser un vino hiper fuerte, ni de una gradación alcohólica muy alta, por más que nuestro territorio da para que eso suceda. Pero son vinos distintos, entonces tal vez un vino intenso va a ser un Cabernet, Malbec, puedes tener un vino intenso en un blend también. Claro, por ahí también mirar de dónde es, ¿no? Si es un vino de altura o si es un vino... Los salteños, los mendocinos son distintos. Los vinos del norte son un poco más intensos, es muy distinto los que son los vinos de Salta, por ejemplo, de Valle Calchaquí. Sí. Pero bueno, depende también el tiempo de la planta, cuántos años tiene, si es una planta no muy joven o si es mucho más antigua, va a ser un vino, por supuesto, mucho más intenso, además está más nutrida de minerales aún, y todo eso tiene que ver. Bueno, es una oportunidad para empezar a explorar, a jugar, a disfrutar, Claro. bueno, a ver, dame quiero probar de última, el que más te gusta es ¿cómo se llama? Tenés a mano un teléfono, un radiotaxi para volver. No, eso es importante. Nosotros de Bodega Argentina, ya que está, lo pongo en tema, que una de las cosas que acompañamos a todo lo que es Semana del Vino es con un programa de consumo responsable que tenemos que se llama Wine in Moderation, y la verdad que es muy piola, porque lo que tratamos de decirle a la gente es que no es que no bebas, sino que bebas con conciencia, y que verdaderamente beber bien y sanamente se pueda poner de moda. No que porque vas a salir a beber no hace falta pasarse de los límites, porque no nos ayuda a nada y no queremos que un evento sea de algo lindo, sea algo que no es lindo y no es sano. Natalia, ¿qué otras actividades incluye o qué otros atractivos tiene esta Semana del Vino en Buenos Aires? Bueno, en realidad es en todo el país. Sí, tenemos todo esto de la degustación que acabamos de mencionar, de la degustación más grande de Argentina. Después tenemos un recorrido también de más de 50 restaurantes que son también de Buenos Aires, de Mendoza, donde se hace durante toda la semana un menú de vinos por copa. Y fue una selección por estilos de vino, entonces va a un precio mucho más conveniente, el consumidor si quiere va y asiste, y tiene un menú de copas que empiezan desde un vino aperitivo, que es un blanco seco, un vino para un plato como entrada, y que es un tinto un poco más frutado sin madera, y un vino más intenso con madera. Y hay una actividad que tiene que ver con tragos con vino. También. ¿O no? También. Eso es interesante, porque nosotros la semana pasada hablamos de diferentes tragos de la moda argentina. Y no es tan habitual encontrar un trago con vino, o por lo menos no es de los más comunes o los que más se piden. ¿Cuáles son los que hay? No es común. Ahora empezó un poco la tendencia a raíz de que la coctelería empezó a estar más de moda, y empezó un poco la tendencia de hacer cosas distintas. Y con esto también se introdujo el vino, me parece, en el mercado de coctelería, que es buenísimo que eso pase. Y se puede hacer un trago con vinos, con un vino blanco, con un rosado, con un espumante, con un tinto, con cualquiera de ellos. Con tinto, por ejemplo, ¿qué hay? A mí me gusta el tinto, no me gusta ni el blanco ni el rosado. Y con tinto puede ser, por ejemplo, podés tener distintos tragos, como por ejemplo hay uno de los bares que está haciendo una base de mal amado. Es riquísimo el mal amado. Muy bueno, es muy rico. Bueno, si bien es un vino, diría, o sea, eso es como un oporto, ¿no? Entonces es muy distinto, pero esto está combinado también con una parte de una base de bebida espirituosa, porque eso hace que se levante. Esto también es con menta fresca, con fruta, que también es con frutas rojas, y se puede hacer un trago, y con un poco de soda, por ejemplo, y con eso se hace un trago que puede ser muy interesante. Lo mismo pueden ser otros, como por ejemplo puede ser con un bitter martini, licor de casis, se puede combinar con prosecco, que es también un tipo de espumante, y también algo de naranja, por ejemplo. Mira vos, ¿se puede combinar vino con naranja? ¿Qué? Me sorprendo, ¿eh? Mirá vos, nunca me hubiese imaginado el cítrico con el vino. Tal cual, tenés para combinar con ananá, por ejemplo, puede ser con un Sauvignon Blanc, que también podés combinarlo con algo también, con eneldo, con tomillo, con hierbas, así que hay una variedad, y lo que hicimos fue introducir también esta parte de tragos con vinos en lo que es el recorrido de Semana del Vino, y van a haber 10 bares que van a estar ofreciendo esto para disfrutar. ¿Y en el último tiempo ustedes sintieron que se incrementó el consumo de vinos en el mercado interno o no? Desde que vos llegaste a Capital, más o menos, Maru. No creo que mi consumo modifique los índices nacionales. Más que sí se incrementó, lo que cambió, mejor dicho, lo que cambió fue el tipo de consumo. O sea, hoy el consumidor elige vinos de mayor calidad más que por cantidad.
si tuviéramos que referenciarnos hasta hace, no sé, 20 años atrás, cambió mucho el consumo per cápita, ¿no? Pero sí hay otra calidad de vinos y el consumidor está un poco más hábil de eso, elige más otro tipo de vinos, está más abierto a las propuestas. Y en este momento no tenemos una pequeña caída por toda la situación y el contexto que tenemos. O sea, todo cae, el vino también cae. Claro. No es que, o sea, es una caída normal, de la que hay de un 4%. ¿Y en los precios, el incremento, hubo incrementos llamativos en los precios? En algunos sí, no es fácil, la verdad que es una industria de mucho trabajo de fondo y no es fácil mantener los costos, entonces hay un traslado en el consumidor final a lo que es un incremento entre, más o menos en forma generalizada como todo el resto de precios. Acompañaron el resto del aumento de precios. Exactamente, es la necesidad de traslado de costos, ¿viste? Es difícil mantener a veces la relación precio-calidad cuando tenés mucho trabajo detrás. Pero sí, hay un poco de aumento de precios. Tengo la última pregunta, Nati, que es algo que siempre trae polémica. El maridaje. Hay una regla general, hay una cuestión, ¿viste? Pues están los puristas, ¿eh? Dicen, no, ¿cómo vas a comer, por ejemplo, no sé, pescado con vino tinto? Y como vos estás cometiendo un sacrilegio, por ahí lo que te gusta. Claro. Lo que pasa, bueno, también, para mí es muy personal, es como decíamos antes, lo mismo de elegir un vino, que es como lo sentís, también va un poco en ese sentido. O sea, ¿está mal ponerle soda? Y por ejemplo, sí, la verdad que sí, la verdad que es como decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué me haces? O ponerle el hielito, me pones un hielito que está medio que no, a la temperatura no, el hielito no, ahí lo que se puede hacer es decirle, ¿me traes una frapera con hielo y lo enfriamos? Eso es lo mejor, bajarle la temperatura, el hielito es como decir, qué pena, no hacía falta. No, pero también está bueno que cada uno lo disfrute como más le guste. No, obvio, pero vos ya tirás frapera y ya quedas más, con hielo, ponele hielo, te gusta, ponele hielo, ponele soda, pero si estás ahora en verano, ponele Fanta. Ahora en verano que viene la piscina, el calor y todo, ponele hielo. No, pero no recuerdo que me estabas preguntando. Eso, si había una regla general, por ejemplo, yo pescado, ¿puedo comer pescado con vino tinto o está mal? La verdad es que no es recomendable porque no vas a apreciar los sabores de la misma forma. Claro. Hay comidas y comidas, entonces por ahí una comida más intensa, si es demasiado intensa con un tinto, te va a quemar la boca que no hace falta. Por eso, viste, se recomienda, por ejemplo, una empanada salteña va mejor con un vino torrontés o con un blanco que con un tinto. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, es algo ¿y el asado? Básico. Y tinto. Tinto. Yo digo ¿pero tinto, cuál? Para mí ¿Cuál? es tinto. Malbec, Cabernet. Sí, Malbec, Cabernet. No comería un asado con un Pinot Noir, que es algo muy ligero, pero sí con Cabernet, con los ravioles. Ahora está de moda el Cabernet Franc. Con los ravioles del domingo tiene que ir un tinto. Claro. ¿Cómo decías, Maru? No, que ahora está un poco de moda el Cabernet Franc, digo, esa... Sí, y el Petit Verdot. Son dos cepas que, sí. El Cabernet Franc es muy rico. Sí. Sí, está muy en auge y bueno, y está bueno que también se conozcan otras cepas, ¿no? Que no caigamos siempre en las 3, 4, 5 que conocemos generalmente, porque hay una gran cantidad de cepas. Y hay muchas bodegas pequeñas que también producen tal vez pequeñas cantidades de vino con otras cepas y hacen vinos extraordinarios. Estaba chusmeando por acá en Twitter, tienen un Twitter. Tenemos Semana del Vino AR, donde encontrás toda la info. Exacto. Está buenísimo. Sí, sí. Bueno, Natalia Álvarez, coordinadora de marketing de Bodegas Argentinas, presentándonos esta Semana del Vino entre hoy, 29 de septiembre, y 5 de octubre. Muchas gracias. Aquí está agradecida por los regalitos la compañera Dufar, la compañera Verón, por favor, Diego Leuco también. No le voy a poner ni hielo ni soda. Bueno, sí, también ahí fresco. contenta Margarita Perata, Erico Lijavés, que el señor Croma, están todos muy contentos con los regalitos. Así que muchas gracias a ustedes, Natalia, y nosotros nos encontramos gracias mañana. A ustedes, gracias.